Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 81. Chapter 81. Tokyo ni Tosaka, you wouldn't want to risk knowing your hill is still alive, would you? La señorita Ilya podía reconocer claramente la gravedad de la situación actual. ¿Cómo no iba a hacerlo Tokyo ni Tosaka? En cuanto a las circunstancias reales, aparte de su ventaja de acechar en las sombras, su situación era apenas mejor que la de la gravemente herida señorita Ilya. La razón era sencilla. El límite superior de sirvientes homúnculos era vergonzosamente bajo. Parecía que el homúnculo servant que estaba a su lado se había adaptado con éxito al origen espiritual del rey de los héroes. En momentos de crisis, arriesgar su vida podía incluso despertar brevemente un vestigio de la conciencia de Gilgamesh. Pero eso era todo. Porque cuando se presentaba esa situación, antes de que el rey de los héroes pudiera actuar personalmente, el cuerpo del servant homúnculo explotaba en el acto al no poder soportar la energía del origen espiritual y de los diversos noble fantasmas. Era como si cuanto mayor era el poder de combate, más cerca de la autodestrucción. El momento en que alcanzara el nivel normal de Gilgamesh sería cuando sonaría la campana fúnebre del servant homúnculo. Además, el servant homúnculo era extremadamente frágil. En pocas palabras, una persona común con un rifle de francotirador podría eliminarlo. No podía transformarse en forma espiritual como los servants espíritu heroico habituales, y su carne se degradaba constantemente, colapsando a cada instante. Por supuesto, esto estaría bien. Al fin y al cabo, el rey de los héroes tampoco había necesitado mucha fuerza física en vida. Mientras la puerta de Babilonia pudiera seguir utilizándose, incluso si el usuario estuviera inconsciente y no pudiera recuperar con precisión ciertos noble fantasmas indexados del tesoro. Aunque permanecía inmóvil como una torreta estática, el límite superior de este servant homúnculo aún poseía capacidades de guerra posicional terriblemente formidables, dignas de un servant de primera clase. La diferencia entre sus límites superior e inferior era extrema. El principal problema seguía siendo el antiguo problema del consumo de energía mágica al que se enfrentaban muchos servants de espíritus heroicos. Este era el mayor defecto del servant homúnculo, y la deficiencia más difícil de compensar para Tokyo ni Tosaka. Utilizar líneas ley para cargar gemas es, en definitiva, solo un pequeño truco que me permite mantener mi capacidad de combate con magia después de que el rey agote mi energía mágica. Sin métodos suaves de suministro de energía mágica como los sellos de comando, incluso agotando toda mi energía mágica en una sola extracción, el rey no podría soportar más de 5 rondas de bombardeo de noble fantasmas. Además, los noble fantasmas que usa inconscientemente son en su mayoría de rango de ya sea la espada que parte montañas o noble fantasmas de mayor grado, dado que no es un verdadero servant espíritu heroico, no puede extraerlos con precisión. En la finca de la familia Tosaka, tras apagar el fonógrafo antiguo y finalmente haber dormido bien la noche anterior, Tokyo ni Tosaka se apoyó en el suave sofá de cuero, sosteniendo su bastón de rubí agrietado pero cargado de magia, y suspiró profundamente. En teoría, controlar las líneas ley significaba que no le faltaría energía mágica. Pero la fuerza física del cuerpo del homúnculo era demasiado baja. La tecnología de la familia Inzbern avanzaba constantemente. El homúnculo que poseía era simplemente uno de los homúnculos defectuosos del Grial menor que la Iglesia había conservado de la Tercera Guerra del Santo Grial 60 años atrás. Ni siquiera se le puede comparar con los homúnculos actuales de la familia Inzbern. Incluso entre los homúnculos de esa época, este era material prescindible. De lo contrario, no habría salido de la familia Inzbern. Después de todo, aunque la familia Inzbern vendía homúnculos, la venta de homúnculos del tipo del Grial menor estaba prohibida. Esa era la base interna de su familia. Si se filtraba algo, solo podía significar una cosa: que aquello era tan inútil que hasta la familia Inzbern lo despreciaba. Mejor dárselo a la iglesia como un favor.
El origen espiritual de un sirviente heroico puede resistir la energía mágica de las líneas ley, pero infundir la carne del homúnculo con la energía mágica turbulenta y violenta de las líneas ley probablemente no dejaría ni cenizas cuando el cuerpo colapse y el origen espiritual lo siga. Precisamente por eso Tokiomi Tosaka estaba preocupado. Al principio, todo había ido bien. Porque, en su opinión, incluso con solo unas pocas rondas de bombardeo, al final el homúnculo Gilgamesh podría, como mínimo, intercambiar uno a uno con el vencedor final. Pero tras la batalla contra el mago oscuro, se dio cuenta de repente. Esta guerra del Santo Grial no era solo cosa suya. El homúnculo Gilgamesh podría ser fuerte, pero sin duda no podía igualar a las dos potencias actuales del Meta T0. Diarmuiduaduibne, mejorado por un reactor mágico, con estadísticas que rivalizan con las de un berserker, respaldado por Lorcaine de mineralogía de la Torre del Reloj, y con quién sabe cuántas otras cartas de triunfo aún ocultas. El rey de los caballeros de Gran Bretaña, con 4 sellos de comando garantizados sin escasez de energía mágica, un estallido de maná que podía ignorar directamente incluso el bombardeo de saturación de noble fantasmas de rango C, capaz de luchar contra Diarmuid durante casi 10 minutos sin perder incluso sin sellos de comando, sin haber consumido nunca ningún beneficio de la actualización meta de la Guerra del Santo Grial y, sin embargo, siempre estando en la cima de las clasificaciones de poder. Desde que se confirmó que ese mago de la era de los dioses estaba gravemente herido, los niveles de poder de esta guerra del Santo Grial se habían polarizado por completo. Las opciones de transición de nivel medio de Berserker y el mago de la era de los dioses en su máximo esplendor. Uno estaba muerto, el otro había caído directamente al mismo nivel que Rider, quien casi perdió su montura. Es decir, si el caballero de la espada y el caballero de la lanza sobrevivían hasta el final, incluso con un estado de salud crítico, no eran algo que un simple servant homúnculo pudiera desafiar o neutralizar. Tokiomi Tosaka no se atrevía a imaginar con qué precisión tendría que gestionar cada detalle para lograr la victoria final. Assassin también ha muerto. Una lucha a 4 bandas por la supremacía. Kiritsugu Emiya ha dividido las aguas turbias en nuevos bandos. Si quiero entrar y mantener unas probabilidades de victoria de entre el 30 y el 40%, solo tengo 2 opciones. Primera opción. Obtener los sellos de comando. Segunda opción. Conseguir la cooperación de ese mago de la era de los dioses para lograr una relación de confianza mutua. Tokiomi Tosaka frotó su bastón de rubí, un gesto totalmente diferente al que mostraba relajado al contactar con Kirei Kotomine. O mejor dicho, no era solo él. Los servidores y maestros de espíritus heroicos de los demás campamentos seguramente también estaban preocupados, incluyendo al caballero de la lanza y al caballero de la espada. Pero todos tenían bases o ases bajo la manga. En el peor de los casos, Rider y el mago de la era de los dioses al menos contaban con 1 o 2 sellos de comando como red de seguridad. Aparte de un servant homúnculo, no le quedaba nada. La base de la familia Tosaka se había agotado casi por completo en los últimos días. Así pues, su situación parecía muy segura, pero en realidad ya estaba desconectada del omnipotente que concede deseos. Y para él, entregado a vislumbrar la raíz, estar desconectado del omnipotente que concede deseos equivalía a una crisis de vida o muerte. Risei Kotomine no cometerá errores de principios. Me es imposible obtener los sellos de comando que posee. También me ha aconsejado repetidamente que me retire a la guerra del Santo Grial. Claramente, no va a seguir apostando conmigo, este jugador. ¿Y matar a Risei Kotomine para apoderarse de los sellos de comando? Tokiomi Tosaka no lo había considerado. Pero teniendo en cuenta el método de transferencia del sello de comando nadie, excepto Kirei Kotomine, lo conocía aparte de Risei Kotomine, matar a Risei Kotomine no lograría mucho. Y lo más importante, él, Tokiomi Tosaka, no era en absoluto el tipo de mago que traicionaría la confianza ni que no perdonaría a los viejos amigos que lo habían ayudado. Este pensamiento, que de vez en cuando le cruzaba la mente, no llegó a nada. Además, si moría en esta guerra del Santo Grial, o si lograba vislumbrar la raíz pero no podía regresar, su esposa Aoi Tosaka y su hija Rin Tosaka necesitarían a ese viejo amigo para que las cuidara. Era un plan B para su familia. Entonces solo queda la segunda opción. Esa maga de la era de los dioses, actualmente gravemente herida y cuyo paradero se desconoce. Pero el conflicto entre ella y yo no es precisamente pequeño, e incluso la iglesia desconoce en qué rincón de la ciudad de Fuyuki se encuentra su taller mágico. ¿Cómo debería contactarla? ¿Con qué identidad y método? Padre, afuera, alguien está llamando a la puerta. Es mi tío, el cartero.
Una niña pequeña de pelo corto y morado, abrazando un osito de peluche, entró en la habitación desde el patio exterior. Sus ojos estaban apagados y sin vida. Su aspecto era adorable, su voz suave, más tranquila que la vivaz y activa Rin Tosaka. Sin embargo, al observarla con detenimiento, su apariencia guardaba un parecido considerable con la de Rin Tosaka. ¿Un cartero? Esta dirección está deshabitada. ¿Cómo podría un cartero entregar correo aquí? Tokion Tosaka se quedó paralizado al oír esto. Entonces, un atisbo de inquietud afloró en su corazón. ¿Sería posible que el asesino de magos Kiritsugu Emiya, completamente desprovisto del orgullo y el honor propios de un mago, le hubiera enviado una bomba controlada a distancia o algo similar? No preguntes. Solo debes saber que, tras el incidente de anoche en el Hotel Yacht, todos los maestros y servidores principales dejaron de protegerse del escurridizo asesino para centrarse en Kiritsugu Emiya, ese asesino. Al fin y al cabo, a magos como él y Kainek les importaba su reputación. Kiritsugu Emiya era un canalla desvergonzado sin escrúpulos. Pero en apariencia ya me he retirado de la guerra del Santo Grial y no me he ganado ningún enemigo mortal de Kiritsugu Emiya. ¿Qué motivo tendría para arriesgarse a ser blanco de la iglesia atacando a alguien como yo? Olvídalo. Sakura, quédate en la habitación y no salgas. El tío Tokiomi se encargará de lo que venga después. Tokiomi Tosaka curvó sus labios con elegancia y delicadeza, acariciando suavemente la cabecita de la adorable niña de cabello morado y ojos vacíos y sin vida que tenía delante. No se refirió a sí mismo como su padre. En cambio, se hacía llamar tío, a pesar de que ella era su hija biológica. La niña de pelo morado se llamaba Sakura Matou. Hace aproximadamente un año, la familia Matou supuestamente le implantó un emblema mágico, pero en realidad le implantaron gusanos del emblema. Esta pobre criatura fue rescatada del sótano de la familia Matou hace apenas unos días. Y dado que Zouken Matou había firmado voluntariamente un contrato de cumplimiento automático, en el momento de la firma exitosa, tuvo que eliminar remotamente los gusanos cresta de su cuerpo. Ahora, básicamente, ya no tenía que preocuparse por la erosión causada por los gusanos cresta. Pero Tokiomi Tosaka no quería que ella regresara a la familia Tosaka. O mejor dicho, ya fuera por la designación de sellado, la calamidad o la identidad de heredero de la familia Matou, nadie permitió que Sakura Matou volviera a ser Sakura Tosaka. De principio a fin, solo podía ser Sakura Matou. Padre, le dije. Llámame tío. Sakura, recuerda. Tu padre adoptivo, Tsuruno Matou, es tu padre. Ya sea a los miembros de la familia Matou o a otros magos visitantes, solo puedes decir esto. Desde hace un año, ya no formas parte de la familia Tosaka. Al ver a la niña de cabello morado murmurando y mirándolo sin vida, Tokiomi Tosaka se puso de pie, negó con la cabeza y suspiró profundamente. No es que fuera insensible. Realmente no tenía otra opción. La familia Tosaka no tenía ningún emblema mágico de repuesto. En lugar de que Rin Tosaka y Sakura Matou, las dos hermanas, lucharan a muerte dejando solo una superviviente, era mejor que continuara en la familia Matou heredando el linaje. Como una de las tres familias fundadoras, la herencia de la familia Matou no era peor que la de la familia Tosaka. Aunque Zouken Matou hubiera fallecido y careciera de un emblema mágico, mientras los grimorios y materiales de la familia Matou permanecieran, Sakura Matou podía convertirse legítimamente en la siguiente figura de autoridad de la familia. Esto era suficiente para silenciar a la asociación de magos. Quienes pretendían jugar al sello de designación no tenían excusa. Él ya le había allanado el camino a Sakura Matou. Con el contrato vinculante en mano, la familia Matou debía reconocerla, quisieran o no. Su futuro en los estudios de magia solo podía depender de ella misma. Él, incapaz incluso de protegerse a sí mismo, ya no podía ayudarla. Disculpe, ¿es usted el señor Tokiomi Tosaka? El resplandor del atardecer en la ciudad de Fuyuki era magnífico. Las malas hierbas en los patios residenciales se mecían con el viento. Al salir de la habitación a través del espacioso patio, Tokiomi Tosaka vio a lo lejos a un joven cartero que pulsaba el timbre, sosteniendo lo que parecía ser una carta informal escrita a toda prisa. Ninguna respuesta de energía mágica. No soy un mago, mirando a la chica de cabello largo rubio platino y ojos rojos que lo seguía, al ver que no le había dado ninguna advertencia, Tokiomi Tosaka seguía sin bajar la guardia. Tras caminar hasta el límite del sencillo taller mágico de la residencia, se detuvo. Ya había sufrido una vez a manos de aquel mago de la era de los dioses. No quería ni pensaba sufrir una segunda vez a manos de otro. Abre la carta y enséñamela. No te acerques.
La gema del bastón destelló con una luz imperceptible. La mirada de Tokion y Tosaka se encontró con la del cartero, activando así la magia de hipnosis más básica. Pronto, el cartero cayó en un estado de trance, abriendo lentamente y sin darse cuenta la carta sellada que tenía en la mano, extendiendo el papel del interior para mostrárselo a Tokion y Tosaka. El entonces Tokion y Tosaka era muy precavido. Como dice el refrán, quien es mordido por una serpiente, le teme a las cuerdas de los pozos durante 10 años. Tras haber recibido una atención tan especial por parte de la señorita Iggy al principio, su proceso de pensamiento se había despertado de golpe. Salvo que fuera absolutamente necesario, su sirviente homúnculo jamás se separaría de él a más de 10 metros. La mayoría de las veces, ni siquiera se atrevía a salir por la puerta. Para señor Tokion y Tosaka. ¿Cuánto tiempo sin vernos, estimado señor Tokion y Tosaka? Desde que nos separamos tras la batalla de la primera noche, hace bastante que no nos vemos. Me pregunto si sus heridas de aquella vez ya han sanado. Si no es así, conozco a un amigo de la era de los dioses experto en magia curativa. También sé un par de cosas sobre métodos similares. Podría ayudarle sin cobrarle nada como disculpa. Tokion y Tosaka se tocó la herida recién cicatrizada del cuello y frunció ligeramente el ceño, intentando adivinar de quién era la carta. Bueno, pero la herida probablemente ya haya cicatrizado. Aunque quisiera demostrar mi sinceridad, sería como cerrar la puerta del establo después de que el caballo se haya escapado. ¿Qué te parece si la próxima vez te invito personalmente a un pastelito? Por supuesto, esto es solo por cortesía. Si de verdad quieres que te invite, por favor trae tu cartera. Al fin y al cabo, invitar no significa pagar. Dios mío. Qué desigualdad tan ridícula. Te atienden pero no te pagan. ¿Es eso? ¿Los magos de Age of Gods también cuentan chistes malos? Pero esto debería ser solo un preámbulo y saludos cordiales. El verdadero propósito, desde luego, no era recordar viejos tiempos con él. De acuerdo, de acuerdo. Estoy seguro de que el señor Tokion y Tosaka ha adivinado mi propósito al contactarlo. Después de todo, la situación actual presenta un poder de combate de nivel medio gravemente debilitado. El caballero de la lanza y el caballero de la espada dominan como los dos primeros. No hay nivel intermedio. En el nivel inferior solo estamos yo, el pobre, y el tío rey conquistador. Esto no es ningún secreto. En la batalla contra Berserker, agoté mis recursos y sufrí heridas graves, incapaz de recuperarme a corto plazo y alcanzar mi máximo nivel de las noches anteriores. Precisamente por esta batalla, mi poder de combate de nivel medio desapareció por completo. Si no me decido por un bando, lo único que me espera es convertirme en un ejemplo para los primeros. Como era de esperar. Tú también te diste cuenta del plan de Kiritsugu Emiya. Sin embargo, ¿no deberías ponerte en contacto con Rider en lugar de conmigo, que ya he sido eliminado? Jeje, ¿acaso el señor Tokion y Tosaka piensa que, después de darse cuenta de la situación, ¿por qué pensaría en contactarlo? Porque nuestras situaciones actuales son igualmente terribles. Estoy bastante seguro de que el tío rey conquistador tiene ciertos ases bajo la manga, así que puede permanecer independiente temporalmente. Pero el señor Tokion y Tosaka y yo somos diferentes. ¿Qué es diferente? Simplemente soy alguien eliminado. Ya retirado de la guerra del Santo Grial, un mago respetuoso de la ley bajo la protección de la Iglesia, por ejemplo, ninguno de nosotros confía en que con nuestro propio poder o mejor dicho, con el poder de nuestros servidores podamos derrotar al vencedor final entre el caballero de la lanza y el caballero de la espada, ¿verdad? Interrogación de cierre. No crees que lo has ocultado tan bien, ¿verdad? Aquella noche fuiste a la mansión Matou armando un escándalo tremendo, ¿crees que se puede encubrir así como así? Sinceramente, tu iniciativa es realmente impresionante. Cuesta creer que seas la misma persona desde la primera noche. Si no fuera porque tengo un amigo en la era de los dioses que investigó homúnculos combinados con poderes de Servant, jamás me habría imaginado que el señor Tokion y Tosaka hubiera resucitado al rey de los héroes y se hubiera aliado con la iglesia en operaciones oscuras, desvergonzadas y turbias. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Un amigo de la era de los dioses? ¿No tienes demasiados amigos con áreas de especialización demasiado amplias? Al leer estos párrafos, las pupilas de Tokion y Tosaka se dilataron ligeramente. Incluso apretó inconscientemente el bastón de gemas. Jamás imaginó que su mayor secreto sería conocido por otros, y mucho menos por ese caster de la era de los dioses con quien tenía cuentas pendientes. Su corazón latía con fuerza por la tensión. Si Caster lo sabía, ¿lo sabrían también los demás?
¿Acaso quienes desconocían los detalles creerían que había revivido al rey de los héroes y que luego se habían aliado de nuevo para eliminarlo? Esto no era una mera especulación, sino el resultado más razonable. Porque él y la iglesia habían participado en operaciones clandestinas, y el poder de combate del rey de los héroes en la batalla del puerto había neutralizado por sí solo a 6 importantes servidores del espíritu heroico. Francamente, si fuera un maestro de otro bando, ¿qué pensaría? Probablemente desearía eliminarlo de inmediato. Pero esto no debería ser posible. ¿Era la era de los dioses realmente tan omnipotente? Ni siquiera se había dejado ver ante otros servidores espíritu heroicos. Y esa noche, sabiendo que los demás servidores espíritu heroicos participaban en la derrota del mago oscuro, se atrevió a provocar a Zouken Matou mientras ponía a prueba el poder de salida y el consumo mágico del servidor homúnculo. ¿Quién era ese caster para encontrar rastros y revelar su identidad de esta manera? Pero no te preocupes. No he divulgado esta información. Porque si lo hubiera hecho, la explosión de anoche que destruyó el Hotel Iad probablemente te habría caído encima, ¿verdad? Y esta es una de las sinceridades que ofrezco. Al ver esto, deberías comprender mi propósito, y creo que tú también tienes esta inclinación. Después de todo, señor Tokiomi Tosaka, no querría que otros servidores espíritus heroicos supieran que Archer Aniki sigue vivo, ¿verdad? Caster Medea. Al leer la firma final de la carta y el breve método de contacto posterior a la firma, el viento ligeramente frío acarició el rostro de Tokiomi Tosaka, añadiendo varios matices de desolación y soledad a esta finca cubierta de maleza y deshabitada desde hacía mucho tiempo. Dudó como si aún no se hubiera recuperado, bajando la cabeza. Había sido amenazado. Pero él no estaba enfadado, porque cuanto más lo amenazaba esa maga de la era de los dioses, más demostraba que ella también estaba cada vez más ansiosa y necesitaba urgentemente encontrar métodos para romper el rígido estancamiento actual. Desde esta perspectiva, sus intereses y objetivos apenas habían llegado a coincidir. Esto resultó mucho más fiable y útil que cualquier promesa o contrato. Es el Lancer Aniki y la hermana mayor del rey de los caballeros, quien quiera que sobreviva hasta el final, no podremos con él. Distrito residencial de la ciudad de Fuyuki. Contemplando el último resplandor del atardecer, la señorita Iya estaba sentada en el porche de madera de la casa. Balanceando con calma sus pies blancos con matices rosados, curvó ligeramente los labios, dejando ver una sonrisa traviesa. Kiritsugu Emiya estaba tramando algo descaradamente, apostando a que temía más a Diarmui que a la espada china. Además, estaba tramando planes descarados, apostando a que Tokiomi Tosaka temía más a Diarmui y a la espada china que a ella misma. Porque Kiritsugu Emiya sabía que no podía resistirse a Diarmui, y sabía muy claramente que el servante homúnculo de Tokiomi Tosaka no podía resistirse en absoluto a las dos existencias superpoderosas restantes. La unión de los débiles con los débiles es un tema recurrente. Ahora vuelvo a ser débil, pero también ha aumentado el número de personas con las que puedo unirme. La señorita Iya extendió sus manitas con cierta impotencia. ¿Y si Tokiomi Tosaka estallaría de rabia ante tal amenaza? Ella nunca se preocupó por eso. Después de todo, Tokiomi Tosaka no era tonto. Mientras siguiera pensando en ganar, no podía ser demasiado impulsivo. Enfadarse con ella significaba la destrucción mutua. Para un mago atípico como Tokiomi Tosaka, que se preocupaba por su familia y quería llegar a la raíz, a menos que fuera absolutamente necesario, no se expondría al fuego. Caster-sama, la cena está lista. Es sushi, y también compré el pudín pequeño que mencionaste. El niño pelirrojo vestía una bata de baño y se acercó con cuidado llevando una bandeja cuadrada con comida dispuesta sobre ella. Encima había un plato de sushi, un tazón de sopa de miso y un pequeño postre tipo pudín comprado en el supermercado. Debo decir que el niño cocinaba bastante bien. La comida era visualmente atractiva, aromática y sabrosa. Muchas gracias. Con su mechón de pelo ondeando alegremente al aceptar la bandeja, la señorita Iya usó con gracia los palillos para coger un trozo de sushi y llevárselo a la boca. Al mirar al niño pelirrojo, lo encontró cada vez más agradable. Por cierto, has sido muy amable al hospedarme durante tanto tiempo, pero aún no sé tu nombre. ¿No te lo dijo la hermana mayor Rin Tosaka? No. ¿Cómo te llamas, hermana mayor? Medea. Me llamo Shirou. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 82. Chapter 82. Diarmuid. If it's the king of Knights, some what trouble some, Badillo win. El asesino ha muerto. La iglesia ha emitido un comunicado. Su maestro era Kirei Kotomine, miembro de la iglesia. Nombre verdadero.
Falso Hassan, un fanático que veneraba a los sucesivos líderes del culto del viejo de la montaña. Aparte de un noble fantasma especializado en reducir la presencia y el disfraz, sus atributos ni siquiera alcanzaban el rango B en agilidad, teóricamente una de las fortalezas de un asesino. Edificio en construcción para el desarrollo de la ciudad de Fuyuki. Esta era una zona operativa prácticamente deshabitada. Tras haber establecido una barrera para dispersar a civiles y familiares por motivos de seguridad, el hombre rubio, que se había cambiado de ropa, recibió el aviso recién emitido por la iglesia a través de su familiar. Las venas de su frente se hincharon al instante y sus manos enguantadas de blanco se apretaron inconscientemente, como si finalmente tuviera la oportunidad de comenzar su venganza. El asesino por fin se había ido. Por fin podía salir a la calle. Ahora la guerra del Santo Grial podría finalmente pasar de requerir únicamente batallas de espíritus heroicos para determinar la victoria, a que los maestros también entren personalmente en el campo de batalla para verdaderos duelos mágicos hombre a hombre con otros maestros. Los labios de Kainet se curvaron ligeramente en una sonrisa fría. Si se le preguntara quién detestaba más a la clase asesino en esta guerra del Santo Grial, probablemente solo él sería el único. La existencia de los asesinos hacía que la mayoría de los maestros temieran entrar personalmente al campo de batalla y batirse en duelo con otros maestros. Incluso salir requería que sus propios espíritus heroicos sirvientes permanecieran cerca, protegiéndolos de los repentinos ataques de los asesinos. Pero ahora era diferente. Assassin se había ido. Poseía tanto al Lancer sirviente espíritu heroico más fuerte del meta actual como logros mágicos del más alto nivel entre los maestros. Luchando simultáneamente con coordinación de armas combinadas, incluso contra el campamento del anterior señor supremo Metacaster, confiaba en que podría acabar con ellos a sus manos. El metajuego de la guerra del Santo Grial cambiaba a diario. A continuación, le tocó a él ocupar esta nueva posición T0. Parece que la gatita no rompió su palabra. Antes del anochecer, cumplió su promesa, haciendo que el asesino que nos preocupaba tanto a mí como a ese rey de los caballeros se marchara en silencio. El apuesto lancero que custodiaba el costado del hombre rubio sonrió con impotencia. Los resultados actuales demostraron que su juicio de anoche no fue erróneo. Incluso gravemente herido, ese mago de la era de los dioses poseía un formidable poder de combate. Esto podría deberse en parte a que la clase asesino de esta guerra del Santo Grial era demasiado débil, pero sin duda, subestimar a ese pequeño gatito moribundo resultó en una mordedura feroz. HMPH. ¿No será porque fuiste demasiado inútil? Si hubieras podido eliminar a ese asesino antes, anoche no habríamos tenido que ceder y lidiar con ese extraño mago de la era de los dioses. Sentada en el sofá recién comprado del espacioso segundo piso, Kainer resopló con frialdad, mostrando una aparente insatisfacción. Su ira era intensa ahora, pero no estaba dirigida a Diarmuid, sino a Kiritsugu Emiya. Ese bastardo. Por cortesía y respeto, había aceptado su desafío de duelo mágico, haciendo que Diarmuid se retirara durante la batalla contra el mago oscuro. Debes saber que, aunque no pudieran matar a esa espadachina, al menos podrían forzar la liberación de uno o dos sellos de comando de Kiritsugu Emiya, anulando por completo las ventajas que el enemigo hubiera obtenido en la batalla contra el mago oscuro. Sin embargo, ya había sido tan magnánimo, y ese bastardo de Kiritsugu Emiya era verdaderamente un miserable. Su generosidad, que antes había cambiado el taller mágico cuidadosamente organizado de esta guerra del Santo Grial, conectado a un espacio de dimensión alternativa capaz de agotar incluso los métodos de los Servants espíritus heroicos de segunda o primera categoría, había sido destruida por los malditos explosivos industriales modernos de ese bastardo. Esta contradicción no era solo una provocación, sino un engaño despreciable que menospreciaba su duelo. Como señor de la Torre del Reloj, aunque no deseara ese santo grial roto, tenía que matar a esa maldita rata, Kiritsugu Emiya. Maestro, tiene usted toda la razón, Diarmuid se arrodilló sobre una rodilla, pidiendo activamente un castigo. Después de todo, durante ese tiempo que pasaron juntos, había comprendido claramente que su maestro era un mago genial con una lengua afilada, pero que en realidad trataba bien a quienes lo rodeaban. Incluso al tratar con un simple camarero de hotel, mostraba un desdén superficial mientras, en realidad, dejaba propinas adicionales. Aunque imprudente, tu decisión de anoche fue acertada. El espíritu heroico sirviente invocado por mi incompetente alumno no es un ser cualquiera. Si el último y desesperado ataque a ese mago de la era de los dioses hubiera impactado en ti en lugar de en el asesino, habría aprovechado la oportunidad. El asesino se había marchado.
Kainet, que por fin podía volver al campo de batalla como entrenador, estaba de buen humor. Así que su tono se suavizó sin volverse demasiado agresivo. Incluso la tristeza de ayer por la explosión de su base se disipó considerablemente. Aunque su expresión seguía siendo rígidamente severa, no era tan desagradable como en días anteriores. El enfrentamiento final de esta noche. Contra el saber de la clase más fuerte con 4 sellos de comando. ¿Cuáles son tus probabilidades? Eliminar a Kiritsugu Emiya de forma natural no me llevará mucho tiempo. Pero si aparecen otras variables, como que ese mago aliado de la era de los dioses le proporcione cierta ayuda con herramientas mágicas, su eliminación completa a corto plazo probablemente será difícil. Sin duda, tras el banquete de héroes de esta noche, tendría lugar la batalla decisiva que determinaría al vencedor final de la Guerra del Santo Grial. No temía a ningún otro maestro. En su opinión, la otrora gloriosa familia Einzbern, ahora reducida a solicitar ayuda de un asesino de magos notoriamente repugnante, ya carecía de fuerza amenazante. Los maestros restantes. Kari Yamato un muerto, Tokion Tosaka apenas capaz de intercambiar algunos movimientos con el eliminado, Kirei Kotomine de Church eliminado. Solo el maestro desconocido de ese mago de la era de los dioses merecía un poco más de atención. ¿Y Waver Velvet? Él no contaba. Porque este alumno suyo, tan incompetente, era un talento teórico. En duelos a muerte entre magos, su poder de combate era prácticamente insignificante. Además, desde el principio solo había querido darle una lección. Nunca lo había considerado un enemigo como los demás maestros. Si se trata de 4 sables de sello de comando, podría ser bastante problemático. Su habilidad de explosión de maná puede anular la mayoría de los ataques. Si se mantiene constante, incluso Migae de Art tendría dificultades para atravesar esa barrera mágica casi impecable sin puntos ciegos. Tras pensarlo unos segundos, Diarmuid respondió con sensatez. Las habilidades marciales de aquel rey de los caballeros eran ligeramente inferiores a las suyas, pero con el instinto y las cartas de ambos bandos sobre la mesa, en combate cuerpo a cuerpo, ambos estaban bastante igualados. Gracias a la aterradora mejora del reactor mágico, él podía someterla. Pero también podía usar sellos de comando para activar explosión de maná o aumentar directamente su poder de combate. En cuanto a la victoria, sin considerar factores externos ni el terreno, era difícil predecir el resultado. Al fin y al cabo, mientras tuviera suficiente energía mágica, no tenía trucos, solo un poder abrumador. La batalla contra el rey de los héroes había revelado sus aterradoras estadísticas cuando contaba con todo su poder. ¿Perderás? Kainet no quería explicaciones. Simplemente miró con calma al apuesto hombre arrodillado. Como un antiguo monarca que examina a un general que está a punto de acompañarlo a la guerra. No quería datos, quería confianza. Si incluso el general en jefe carecía de confianza en la victoria, ¿cómo debía proceder él, este monarca que hacía campaña personalmente? Algo problemático, pero ganaré. Comprendiendo la implicación de su maestro, Diarmuid curvó ligeramente sus hermosos labios en señal de solemne garantía. La energía mágica que proporcionaba el reactor mágico era nada menos que una fuente directa del Santo Grial, capaz incluso de superar los atributos de nivel. Si no lograba la victoria con semejante ventaja, avergonzaría a su maestro. Incluso después de regresar al trono de los héroes, querría abofetearse a sí mismo. Pero garantizar la victoria sobre saber no es suficiente. Kainet abrió una copa de vino tinto que estaba sobre la mesa del edificio vacío, y negó con la cabeza con gesto significativo. Sirvió 2 copas de vino tinto caro. Una la dejó sobre la mesa, la otra la sostuvo mientras estaba sentado en el sofá, agitándola. El mejor escenario posible para esta noche. Debes enfrentarte directamente al ataque de Saber y su aliada Caster mientras te defiendes de Rider, quien podría observar neutralmente sin tomar partido inicialmente. Esto significa que debes enfrentarte simultáneamente a los desesperados ataques de 2 servidores espíritu heroicos. Y en el peor de los casos, Rider también se pasa al bando de Saber. Esta noche debéis enfrentaros simultáneamente en el duelo final a 3 importantes espíritus heroicos. Ganad hasta el final y reclamad el Grial, o, como aquel rey dorado, sed derrotados conjuntamente por seres débiles que, unidos por el coraje, os fortalecen. Tokion Tosaka y la señorita Iya veían la situación con claridad. ¿Cómo era posible que Kainet, el genio contemporáneo de la Torre del Reloj, no lo viera? Tenía una ventaja enorme. Pero esta ventaja, al igual que con el rey de los héroes, era en cierto modo también una desventaja.
Especialmente después de que Assassin se retirara, la batalla se aceleró y los maestros pudieron entrar al campo de batalla. Esos maestros magos, sabiendo que era un señor de la torre del reloj a menos que fueran unos idiotas, sabían que debían unirse y eliminarlo primero. Aunque no temía el desafío de ningún mago, si esos maestros, desesperados, hacían que sus servidores espíritus heroicos asediaran a Diarmuid para obtener la victoria, y Diarmuid perdía demasiado pronto, tampoco tendría solución. ¿Y aliarse con Iskandar? Ni pensarlo. Porque su resentimiento hacia Kiritsugu Emiya era extremo. Y aunque no guardaba rencor a Uber Velvet, participando en esta guerra del Santo Grial desde el principio, su mayor intención original era darle a este estudiante incompetente una lección cruel sobre un ritual mágico adecuado. Si se aliara con él, ¿no sería eso empezar la casa por el tejado, admitiendo que destruir su pésima tesis estuvo mal? No se equivocaba y jamás pensó haber cometido ningún error. El estudiante, en efecto, tenía un buen dominio de los conocimientos teóricos. Pero, como mago capaz de escribir una tesis tan suicida en la torre del reloj, ese fue su mayor defecto y error. Tal como dijo aquel mago de la era de los dioses, la supuesta cúspide de la magia, la era de los dioses, fue muy cruel. Pero el mundo mágico moderno era igualmente cruel. Maestro, confío en derrotar a los distintos héroes, pero los resultados reales, también me resultan difíciles de predecir. Al ver el vino tinto sobre la mesa, Diarmuid dudó unos segundos antes de no ocultárselo. Tenía un 80% de confianza en derrotar al rey de los caballeros, que tenía la muñeca lesionada. Pero al enfrentarse simultáneamente a 3 servidores espíritu heroicos, sus probabilidades de victoria eran de apenas un 40%. No se trataba de si podía ganar definitivamente en combate directo, sino de si uno de ellos se veía forzado a la desesperación. Los 2 restantes lo sujetaban mientras el desesperado aprovechaba la oportunidad para emboscar a su señor. Entonces, por muy seguro o capaz que fuera, sería una causa perdida. Confiaba en el carácter noble y digno de los demás héroes en esta guerra del Santo Grial, especialmente en el mago de la era de los dioses. Pero no confiaba en que los demás maestros pensaran lo mismo. Kiritsugu Emiya ya había demostrado que los magos no tenían límites. Si los maestros de otros espíritus heroicos usaran sellos de mando para dar órdenes, por muy noble que fuera el carácter de esos espíritus heroicos, no tendrían otra opción. Diarmuid Wadwibne, ¿solo temes a 3 servidores? ¿A esto te referías con traerme la victoria, dejarme ganar la guerra del Santo Grial? Al oír esta respuesta, la expresión de Kainet se volvió fría. El corazón de Diarmuid dio un vuelco, pues su maestro parecía haberse preparado para el enfrentamiento de esta noche entre 3, planeando arrasar con todos los participantes desde el principio. Su maestro no estaba descontento con él, pero insinuaba que esta noche sería la final de la guerra del Santo Grial. Maestro, ¿sabes lo que debes hacer ahora? Coge esa copa de vino y bébetela entera. En mi vida, Kainet, no permito el fracaso. Ya sea magia teórica o duelos mágicos, solo existe el éxito. Este es un campo de batalla donde los mitos se reproducen como epopeyas. Puede que no necesite al supuesto concededor de deseos omnipotente, pero no puedo permitirme perder la reputación de genio en este simple ritual mágico de un rincón remoto del lejano oriente. Y tú, como mi espíritu heroico sirviente, independientemente de si fuiste poderoso en vida o después de ser invocado, también debes tener la determinación de jamás aceptar la derrota. Porque detrás de ti estoy yo, Kainet el Mello y Archibald, 9ª generación de la familia Archibald, profesor de primera clase del Departamento de Evocación Espiritual de la Torre del Reloj, señor de la mineralogía de la Torre del Reloj, experto en evocación espiritual, invocación y alquimia. ¿Y qué si es una maga de la era de los dioses? Sospechosa de usar la posesión espiritual avanzada para tomar prestado el poder de existencias desconocidas, con sangre que puede suministrar energía mágica a otros, ¿y qué? Los magos modernos nunca son muy inferiores a los llamados magos de la era de los dioses. Además, ella ya está gravemente herida. Su era ha terminado. Ahora el genio del mundo mágico soy yo, Kainet. Quizás no se trate solo de odio hacia Kiritsugu Emiya, ni de darle una lección a su incompetente alumno. Kainet, como el genio que surge una vez cada siglo en la Torre del Reloj, parecía haber despertado un espíritu competitivo largamente ausente en este apasionante campo de batalla épico. Espíritu competitivo hacia la señorita Ilia. Espíritu competitivo hacia ella, esta maga de la era de los dioses cuyo estilo de combate le parecía completamente absurdo. Quería batirse en duelo con ella en nombre de un mago genio moderno.
No era hábil en el combate, pero en teoría mágica y significado profundo, se consideraba igual de bueno que ella. Porque desde el principio había encontrado la laguna legal de la Guerra del Santo Grial, dividiendo el contrato de invocación en dos partes. Su prometida, Sola Winoada Re Sofía Ri, le proporcionaba energía mágica a Diarmuid mientras él aún podía ejercer al máximo sus derechos de maestro. Tras completar esta teoría y razonamiento, lo logró poco después de llegar a la ciudad de Fuyuki. Desde entonces, también empezó a menospreciar cada vez más este ritual mágico de paletos del lejano oriente, hasta que la batalla del puerto cambió un poco su perspectiva. Maestro, le pido disculpas. Perdí la compostura. En esta guerra del Santo Grial, yo, Diarmuid Waduibne, sin duda entregaré el Grial con ambas manos. Diarmuid alzó la cabeza, su apuesto rostro ya no mostraba vacilación, solo firme determinación. No me falta confianza, sino que sin duda lograré la victoria, derrotando a todos los enemigos que se interpongan en mi camino. Esta respuesta satisfizo a Kainet con un asentimiento. Exactamente. Tanto él como su siervo deben tener esta determinación para lograr la victoria segura. Lo que más le disgustaba de Waver Velvet era que, como su alumno, fuera tan débil y careciera de confianza, y que esperara que reconociera la viabilidad de esa tesis de mierda a través de la guerra del Santo Grial, en lugar de que escuchara obedientemente las clases y comprendiera por qué esa tesis era una completa tontería. Siéntate. Bebe ese vino. Aún hay tiempo de sobra. Cuando Sola regrese, comenzaremos también con los preparativos finales. 3 simples servidores del espíritu heroico todavía no tienen la autoridad suficiente para interrumpir nuestro descanso. Amo, por favor, no se ofenda. Tengo curiosidad. ¿Qué le ha pedido a Lady Sola que vaya al aeropuerto a buscar? Solo estaba recuperando algo. Después de la batalla del puerto, ¿acaso crees que solo investigué el mecanismo mágico de suministro del reactor como el único descubrimiento de esta guerra del Santo Grial? Entiendo que usted es un genio, maestro. Simplemente no me queda claro qué merece que su familia archival, bajo su mando, sea escoltada especialmente desde fuera del lejano oriente. Si es demasiado valioso y está dañado en esta guerra del Santo Grial, solo una pequeña baratija. No te preocupes. Solo necesitas saber que creo que te será útil. Con eso basta. Incluso si se daña, solo será un pequeño fastidio de unos viejos inmortales después de que termine la guerra del Santo Grial. Al ver a Diarmuid levantarse y coger la copa de vino con expresión perpleja, Kainet esbozó una misteriosa sonrisa. Extendió su copa de vino desde arriba, deseando chocarla con la suya. Aunque orgulloso, no era ingenuo. Ahora la distribución del poder de combate de todos los servidores espirituales heroicos en esta guerra del Santo Grial estaba clara. Pero no podía descartar que otros tuvieran ases bajo la manga, especialmente esa maga de la era de los dioses sospechosa de usar la posesión espiritual. Incluso si, en teoría, las heridas graves afectarían considerablemente su posesión, aún era necesario actuar con cautela. Después de todo, esto no era un duelo individual. Lo que quería era cambiar por completo el curso de la guerra del Santo Grial. Incluso sin protegerse de ese mago de la era de los dioses que causaba problemas, ¿quién sabía si otros maestros podrían hacer alguna jugada sucia? Todos estos eran factores inestables. Tintinar. Como mi seguidor, da todo de ti. Y yo también te concederé el poder para obtenerlo todo. Las copas de vino altas, medio llenas, tintineaban suavemente. Un llamativo vino tinto acompañaba la puesta de sol. Completamente ebrios por un señor y su glorioso caballero. El poder de combate a esta guerra del Santo Grial había disminuido, pero no la brecha entre los servidores de espíritus heroicos. Más bien, la brecha entre los maestros. En cuanto a los recursos que el señor de la Torre del Reloj, Kainet, podía movilizar y sus logros mágicos, los demás maestros eran, en realidad, simples paletos. La señorita Ilya era del tipo de persona que se dejaba manipular fácilmente, capaz de valerse por sí misma. Si bien Kainet era de ese tipo, cualquier espíritu heroico sirviente que obtuviera se volvía poderoso. Ambos eran del tipo de personas que no necesitaban mirar a sus compañeros de equipo. Ellos mismos eran la mayor trampa para sus compañeros. Kainet el Mello y Archibald, Kiritsugu Emiya, ninguno de estos dos bandos puede ser resistido por ti o por mí solos. Si deciden la victoria de uno de los bandos esta noche, el señor Tokiomi Tosaka debería comprender la gravedad de la situación. Plaza comercial de la ciudad de Fuyuki. Luces brillantes, tiendas alineadas.
calles llenas de oficinistas que acababan de salir del trabajo, además de niños de primaria que saltaban y rebosaban de energía comprando con sus padres después de clase. De vez en cuando se veían varias parejas de estudiantes de secundaria, esos malditos cabrones, demostrándose cariño al borde de la calle. La brisa recorría la animada calle. A pesar de los múltiples incidentes maliciosos ocurridos en los últimos días, como las fugas de gas, Fuyuki, una ciudad costera con una economía sólida, no había visto afectada su cultura ni su popularidad. La mayoría de la gente mantenía una actitud de despreocupación, como si no le importara. Al fin y al cabo, los residentes de la ciudad de Fuyuki desconocían si las fugas de gas les afectarían directamente. Pero sabían que si no trabajaban, la condición de vagabundos desempleados les tocaría sin remedio. Pronto, la vida se volvería cada vez más difícil. Yo, Tokion Tosaka, le agradezco, estimado mago de la era de los dioses, que se haya puesto en contacto conmigo activamente y que no haya revelado a otros maestros y servidores el hecho de que aún no he partido. A ambos lados del parterre de flores en el centro de la animada plaza comercial, dos figuras sentadas en bancos junto a las flores, separadas por decenas de metros y de espaldas la una a la otra, confirmaron sus identidades mediante palabras. Uno de ellos era un hombre elegante y noble, vestido de gala rojo y portando un bastón. Tokion Tosaka. Una de ellas era la señorita Ilya, que llevaba una sudadera moderna con capucha, como por arte de magia, con la capucha puesta, una minifalda de estudiante, los pies envueltos en zapatos negros de estudiante y el rostro y el cabello plateado ocultos. Este lugar de reunión privada fue elegido por la señorita Ilya para evitar posibles ataques de terceros. Después de todo, en una zona con al menos miles de residentes y turistas presentes, estallando en batalla, ni siquiera la iglesia podía sofocarla. Atreverse a luchar significaba que la buena suerte equivalía a que la iglesia emitiera órdenes de búsqueda y captura y te sitiara. La mala suerte significaba que la lucha era el primer día, y la enfurecida agencia funeraria de la iglesia llegaba el segundo. Debo agradecer al señor Tokion Tosaka por haber venido valientemente hasta aquí a pesar de los agravios del pasado. Utilizando la transmisión de sonido mágica de corto alcance más básica, incluso en entornos muy ruidosos, la señorita Ilya aún podía comunicarse sin problemas con Tokion Tosaka. Eso ya es cosa del pasado. Lo que más me preocupa ahora es por qué la señorita Caster me contactó de repente, o mejor dicho, ¿qué quiere que haga? Tú también querías contactarme, ¿verdad? Solo que no pudiste encontrarme mientras que yo sí pude encontrarte primero. Por favor, sea directo / sobre lo que quiere. Muy sencillo. Esta noche, coopera conmigo. Mata a Kainet y a Kiritsugu Emiya. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 83. Chapter 83. First enemy, most reliable ally 3 Urname Slave Miss Ilya. Atacar directamente a la espadachina y al lancero era obviamente imposible. Su poder en el meta actual era desmesurado. Ambos habían superado la categoría de servidores de espíritus heroicos de primera clase. La espadachina era puramente poderosa gracias a su energía mágica suficiente, mientras que el maestro del lancero era demasiado poderoso. Si Kainet fuera la maestra de la señorita Ilya, no se atrevería a imaginar lo increíblemente rápido que crecerían su desarrollo y su fuerza con el respaldo de los recursos de un señor de la torre del reloj. Probablemente podría arrasar con una guerra del Santo Grial sin problemas. Pero, por desgracia, no podían intercambiar. Kainet y ella eran muy incompatibles. A menos que él tuviera su reliquia sagrada, era imposible que estuvieran juntos. Por supuesto, todo esto era irrelevante. Ahora que tanto la espadachina como el lancero eran invencibles, sin duda sus maestros eran la opción óptima. Después de todo, la fuerza de esos dos servidores espíritus heroicos era meta T0, pero eso no significaba que sus maestros fueran invencibles. ¿No puedes vencer al monstruo del duelo? ¿No puedes vencer al entrenador en casa? Esto era pura lógica. En la guerra del Santo Grial, aparte de la clase arquero, en circunstancias normales, los demás espíritus heroicos no podían poseer la habilidad acción independiente, esa capacidad especial que permite una breve manifestación tras la muerte de su maestro. Esto significa que, cuando morían maestros que no fueran arqueros, sus espíritus heroicos invocados se disipaban con extrema rapidez. Los servidores del espíritu heroico con suficiente energía mágica, como la señorita Ilya, podían mantenerse con vida un poco más, pero aún así no podían evitar el declive de su fuerza y la muerte. Así se hizo evidente la mayor utilidad de Tokion Tosaka. Con solo 4 Servants espíritu heroico disponibles, Tokion Tosaka poseía un quinto Servant homúnculo con un poder inferior.
Si bien su servant homúnculo era tan frágil que una sola bala podía destruirlo, un cañón de cristal seguía siendo un cañón, ¿no? Tokio Mitosaka no podía luchar contra otros servidores espíritus heroicos, pero decir que no podía luchar contra otros maestros parecía bastante ridículo. Una emboscada secreta por el flanco. Eliminar a todos los maestros mientras otros servidores espíritu heroico están en combate. Seguramente esto no será difícil para el señor Tokio Mitosaka. Assassin ha muerto. Se levantan las restricciones impuestas a todos los maestros principales. Lo que sigue no es solo una guerra entre servidores espíritu heroicos, sino una guerra entre todos los maestros principales. La guerra del Santo Grial nunca fue solo un duelo entre servidores espíritu heroicos. Por mucho orgullo que sienta el señor Kainet, si mis predicciones son correctas, la batalla de esta medianoche será su espectáculo en solitario y el de Kiritsugu Emiya. Y ese momento también representa la mayor oportunidad para el señor Tokio Mitosaka, sin duda alguna. La señorita Iya tenía las manos metidas en los bolsillos de su sudadera, observando en silencio a los transeúntes que pasaban sin percatarse de su presencia. Su presencia era casi imperceptible. No estaba diciendo tonterías. La mejor oportunidad de Tokio Mitosaka para ganar era eliminar a todos los maestros de un solo golpe durante la batalla decisiva de esta noche. Porque después de esta noche, tanto la espadachina como el lancero que quedarán, ambos eran seres aterradores a los que un servant homúnculo no podía resistirse. Por muy bien que Tokio Mitosaka se escondiera o por muy excelente que fuera su microgestión, no podía compensar esta brecha fundamental de poder. Frente a unas estadísticas absolutamente abrumadoras, el homúnculo Cervantes de cañón de cristal era simplemente basura. Incluso si los enemigos simplemente esquivaban sin atacar, el sirviente homúnculo perdería rápidamente su capacidad de combate o explotaría y colapsaría directamente debido a la sobrecarga y al consumo de energía mágica. Parece que esta guerra del Santo Grial finalmente está llegando a su acto final. A decenas de metros de distancia, el señor Tokio Mitosaka suspiró levemente, sin responder directamente a la declaración de la señorita Ilia. Porque aunque sus situaciones eran similares en ese momento, dado que la señorita Ilia se había puesto en contacto con él de forma proactiva, era ella quien pedía ayuda. Así pues, la iniciativa seguía estando en sus manos. Al fin y al cabo, ser proactivo suponía una desventaja. Quien tomaba la iniciativa parecía tacaño a los ojos de la otra parte. Mago de la era de los dioses, si esa es tu opinión, entonces sin duda nos beneficia a ambos. Pero, ¿acaso no podría yo también seguir al acecho, cosechando después de que todos se hayan destruido mutuamente? Debes saber que mi salida cuenta con la certificación oficial de la iglesia. No necesariamente tengo que arriesgar mi vida esta noche como tú. Si revelo la verdadera situación del señor Tokio Mitosaka, ¿crees que estarás a salvo? Entonces permítanme preguntar. ¿Otros maestros y sirvientes creerían a un sirviente espíritu heroico hostil, o creerían a una organización oficial con tremenda influencia en el mundo mágico moderno? No sé si me creerán. Pero puedo estar seguro de que Kiritsugu Emiya me creerá. Tokio Mitosaka guardó silencio. Naturalmente, había oído hablar de las hazañas de ese desvergonzado asesino de magos, Kiritsugu Emiya. Sobre todo después de la demolición del Hotel Iad la noche anterior, su vigilancia hacia Kiritsugu Emiya había alcanzado su punto máximo. Otros podrían dudar por culpa de la iglesia, pero a ojos de Kiritsugu Emiya, solo la muerte de Tokiomi era verdaderamente segura. ¿Me estás amenazando? Mágica de la era de los dioses, Medea, la bruja de la traición. Será mejor que pienses con claridad. No soy impotente. También puedo arrastrarte conmigo. El tono de Tokio Mitosaka denotaba cierta hostilidad. Tenía ventaja sobre este mago de la era de los dioses, pero claramente no quería ser amenazado tan fácilmente. Aunque el homúnculo Gilgamesh era, en el mejor de los casos, de segunda categoría normalmente, capaz de alcanzar la primera categoría en modo autodestructivo, incapaz de desafiar a los señores supremos Meta, desafiar a una maga de la era de los dioses gravemente herida era bastante sencillo. Su verdadero poder de combate actual probablemente ni siquiera le permitiría mantenerse en primera categoría. Si el señor Tokio Mitosaka quisiera destruirme mutuamente, no habrías aceptado mi invitación, ¿verdad? Sin embargo, la señorita Ilia solo sonrió con picardía. ¿Practicar la coacción mutua con ella? Ella no era Zouken Matou. No cayó en esa trampa. Zouken Matou no tenía forma de estallar contra Tokio Mitosaka. Si se veía acorralada, podría destruirse mutuamente. Si quieres ponerle precio, adelante.
No me gusta andarme con rodeos. Tú quieres ganar, yo quiero ganar. Ninguno de los dos queremos morir. No hay necesidad de recurrir a esas tácticas de negociación políticas. Fundamentalmente, Tokio Tosaka solo quería aumentar su valor, preparándose para exigir precios exorbitantes. Desde el momento en que se atrevió a venir aquí, ya había aceptado tácitamente la alianza y la cooperación entre ellos. Dime magia para mejorar la fuerza de los homúnculos. Métodos para potenciarlos. Lo ideal sería que pudiera devolver al rey de los héroes a los niveles de la primera noche. Esa es mi condición. Y para ti, que dominas la posesión de espíritus y has mencionado la magia de los homúnculos en tu carta, esto no será difícil. PFF tilde señor Tokio Tosaka, ¿usted también disfruta de los chistes sobre el mal humor? ¿Cree que esto es realista? Aunque supiera cómo, no podría estar de acuerdo. La espadachina y Lancer ya eran dos monstruos superpoderosos. Si el rey de los héroes recuperaba todo su poder, la victoria en esta guerra del Santo Grial no tendría nada que ver con nadie más. Simplemente observa cómo esos tres monstruos todopoderosos se enfrentan en una batalla campal. ¿Qué es lo irrealista? Dos grandes bandos determinarán la victoria, pero tres grandes bandos entrarán en un período de estabilidad. Como todos saben, los triángulos son la división geométrica más estable. Mientras retrasemos la fecha de la batalla decisiva, ustedes, los más fuertes de los días anteriores, también tendrán tiempo para recuperar fuerzas. Tanto para ustedes como para mí, esto representa una ventaja. Entonces, después de eliminar a Rider, se convertirá en una batalla decisiva a cuatro bandas. Tokio Tosaka exigió de forma desorbitada con rostro inexpresivo, enumerando la viabilidad. El avance de la batalla decisiva fue resultado de un desequilibrio extremo en el poder de combate, que requería que solo los dos bandos más fuertes determinaran la victoria. Pero mientras todos se convirtieran en seres poderosos y abrumadores, el metajuego volvería a equilibrarse. Si todos tuvieran estadísticas, nadie las tendría. Todos podrían entrar en un nuevo metajuego equilibrado. Entonces, la espadachina y el lancero inevitablemente se enfrentarían en un nuevo conflicto debido al odio. Él y este mago de la era de los dioses solo necesitaban observar la lucha de los tigres desde la montaña para tener derecho a participar en la final. Incluso si la espadachina y el lancero se sentían insatisfechos, podían unirse directamente para eliminar a la oposición. Una situación ideal para ambos. Jeje, no creo que ni siquiera con las lesiones recuperadas pueda compararme con los demás. La señorita Ilya se negó rotundamente. Menuda tontería. Su fuerza había disminuido hacía tiempo. La primera noche aún podía enfrentarse a los demás. Ahora todos habían recibido mejoras y se habían fortalecido. ¿Cómo iba a mantener el equilibrio con los demás estando gravemente herida? Además, ¿por qué iba a garantizar que Tokio Tosaka no la eliminaría por completo en cuanto recuperara fuerzas? Recordaba con amargura el asunto de Kari Yamatou. Estos magos, como ella, no cumplían sus promesas ni su credibilidad. Por supuesto, y lo más importante, no tenía ni idea de magia de homúnculos. Su conocimiento provenía únicamente de lo que Zouken Matou le había contado. Si hubiera visto en persona al servante homúnculo de Tokio Tosaka, probablemente habría pensado que Tokio Tosaka había realizado una segunda invocación o que Gilgamesh había fingido su muerte y había cambiado de género. ¿Y qué hay de ciertas técnicas de magia para despertar la conciencia? Tokio Tosaka parecía seguir sin darse por vencido. Mientras el rey de los héroes recuperara la conciencia, confiando en la puerta de Babilonia aún podría volver a ser el más fuerte. No lo aceptes. Si esta es la sinceridad del señor Tokio Tosaka, entonces no tenemos necesidad de seguir discutiendo. Creo que el señor Zouken Matou también estaría encantado de reemplazarte, convirtiéndose en mi mejor nuevo aliado, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Zouken Matou? ¿Cómo podrías conocer a Zouken Matou? ¿Y no está muerto? Las pupilas de Tokio Tosaka se dilataron ligeramente y su expresión se volvió fría. Reaccionó con extrema contundencia ante la noticia bomba que la señorita Ilya había soltado, y diversos pensamientos surgieron sin cesar en su mente. Pronto sintió que la señorita Ilya estaba mintiendo, pues Kari Yamatou, miembro de la familia Matou, había sido asesinado personalmente por ella. ¿Cómo podía tener alguna relación con Zouken Matou? Debes saber que si esta maga de la era de los dioses realmente tuviera relaciones de tipo alianza con la familia Matou, Kari Yamatou no podría haber luchado contra ella anoche. Señorita Medea, su mentira sobre la rebaja de precios parece bastante torpe. Esta es ya mi muestra de sinceridad.
Revelar tanto y, aún así, estar dispuesto a regatear sin sentido con usted. Más bien, señor Tokiomi Tosaka, usted desconoce en cierta medida su situación. Ya sea rescatando a Rin Tosaka, la hija de Tokiomi Tosaka, y enviándola de vuelta con él, o escribir proactivamente una carta expresando intenciones de alianza, o revelar información de que Zouken Matou seguía vivo. Todo aquello demostraba sinceridad por parte de la señorita Ilia. Sin embargo, Tokiomi Tosaka aún se atrevía a exigir precios tan elevados, lo que incomodaba un tanto a la señorita Ilia. Interrogación de cierre. ¿Qué sinceridad había en ustedes? ¿No era simplemente afecto mutuo después de que todos se vieran obligados a tomar medidas desesperadas? Tokiomi Tosaka no podía pensar en ninguna otra muestra de sinceridad aparte de haber organizado proactivamente un encuentro con él y haberle revelado la información, de muy baja probabilidad, de que Zouken Matou aún no estuviera muerto. Sin embargo, al percibir que su transmisión se había vuelto claramente hostil, Tokiomi Tosaka también frunció ligeramente el ceño, sin intención de exigir nada desmesurado. 10 viales de su sangre, 200 mililitros cada uno. Este es mi requisito mínimo para tomar medidas. Una ampolla de sangre, 20 mililitros. Si no actúas, moriremos juntos. 5 viales, 100 mililitros. Activar al homúnculo Servant consume una enorme cantidad de energía mágica. Perderé casi toda mi capacidad de combate. Necesito algún medio para reponer mi energía mágica. ¿Controlas las líneas ley de la ciudad de Fuyuki haciendo trampa, cargando gemas con energía mágica? ¿Te falta capacidad de combate? ¿Acaso al señor Tokiomi Tosaka le gustan las bromas? Un vial de 100 mililitros de sangre es mi límite máximo. Incluso 100 mililitros de mi sangre pueden casi igualar el suministro mágico de un sello de comando, suficiente para apoyar la batalla del Servant Homúnculo. 4 viales. Este es mi resultado final tras el ajuste. Punto 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 punto. Un mago de la era de los dioses y el cabeza de familia de un mago comenzaron a discutir como si estuvieran regateando en un mercado de verduras, careciendo por completo de la dignidad propia de un mago. Finalmente, tras una larga y tensa negociación, sus flexibles criterios morales establecieron el precio en 2 viales de 120 mililitros de sangre. Esto significa una compensación casi equivalente al suministro mágico de 2 sellos de comando, a cambio de que Tokiomi Tosaka elimine a Kiritsugu Emiya y Kainet. Y la señorita Ilia, evidentemente, tampoco estaba dispuesta a sufrir pérdidas. Al fin y al cabo, si Tokiomi Tosaka no actuaba, de todas formas iba a morir. Así que también le exigió 3 gemas con abundante energía mágica, para que sirvieran como bombas de gemas capaces de sorprender a ciertas personas. En manos ajenas, este objeto no era muy útil. Pero en manos de la señorita Ilia, era más eficaz que las granadas de alto explosivo. Solo necesitaba una infusión de energía mágica para aumentar continuamente el daño, una pequeña carta de triunfo más capaz de contener su energía mágica que los hilos de su cabello plateado. En realidad, tengo cierta curiosidad. ¿Por qué me eligieron a mí? En lugar de aliarse con Rider. ¿Solo porque estoy oculto en la oscuridad con la ventaja de poder emboscar a otros? Es muy sencillo. Porque el Servant Homúnculo tiene la posibilidad de matarme, y yo también tengo la posibilidad de matar al Servant Homúnculo. Pero en un combate singular, ninguno de los dos puede resistir a los 2 Servants restantes de clase caballero. Solo si tú y yo sobrevivimos hasta el final en esta guerra del Santo Grial, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de obtener al omnipotente concededor de deseos como enemigo. Tokiomi Tosaka lo entendió perfectamente. Precisamente sobre esta base, se atrevió a aliarse y cooperar con este mago de la era de los dioses. En cierto modo, tanto el homúnculo Servant como su estado actual eran ese tipo de arma de cristal. Ella podía encontrar oportunidades para matar al Servant homúnculo. El bombardeo del noble fantasma del Servant homúnculo, si la alcanzaba, también tenía posibilidades de victoria. Sin esta relación, ni siquiera hablando hasta quedarse afónicos, podrían convencerse mutuamente de aliarse. Más bien, desearían que el otro muriera cuanto antes. Pero Tokiomi Tosaka también escuchó la implicación final de este mago de la era de los dioses. Lo que quieres decir es... Jinete, habiendo perdido su montura, si sobrevivir hasta el final tampoco es algo a lo que tú o yo podamos resistirnos. Sin embargo, esta vez la señorita Ilia no respondió a sus palabras. Después de que ambos bandos rodearan el macizo de flores obteniendo sus respectivos bienes comerciales, Tokiomi Tosaka descubrió que la señorita Ilia ya había desaparecido sin dejar rastro del otro lado del macizo de flores.
mezclándose entre la multitud, ya no visible. Excepto por el calor que aún se sentía en el banco cercano. Aquel mago de la era de los dioses parecía no haber venido nunca por aquí. Un brillo fugaz cruzó por los ojos de Tokion y Tosaka mientras también se mezclaba rápidamente entre la multitud del centro comercial. Los servidores del espíritu heroico que han sobrevivido hasta esta etapa, ninguno tuvo una existencia sencilla. Tuvo que reevaluar al rey conquistador Iskandar y a esta autoproclamada maga de la era de los dioses, Medea. Porque, al parecer, no eran lo que parecían a simple vista, realmente ajenos a la fuerza Meta Tet Zero de esta guerra del Santo Grial, pero él seguía siendo el mismo. Aunque sabía que no podía derrotar a la espadachina y al lancero, tener la confianza de vencer a los otros dos incluso en malas condiciones, derrotados por servidores espíritu heroico de segunda o tercera categoría también demostraba una confianza desconocida. Porque hay que tener en cuenta que la fuerza esencial del servidor homúnculo era solo de segunda categoría. ¿Qué le hacía atreverse a afirmar que, mientras lo que quedara no fuera de clase caballero, casi con toda seguridad podría ganar? ¿Por qué me siento como un esclavo con 3 apellidos? Activando la ocultación de presencia inherente a su clase, caminando por las calles del distrito portuario exterior de la ciudad de Fuyuki, la señorita Iya no pudo evitar menospreciarse a sí misma. Esta parecía ser ya su tercera o incluso cuarta alianza. Primero con la espadachina, segundo con Kari Yamatou, tercero implícitamente con Iskandar, y ahora con su enemiga inicial, Tokion y Tosaka. Fundamentalmente, salvo para la espadachina, los demás desconocían que ella también mantenía alianzas con otros. Como los amantes de reserva de un canalla. Pero en realidad no era tan despreciable, ¿verdad? Al fin y al cabo, a todos y cada uno de los objetivos de esa alianza quería traicionarlos y matarlos. Y todos ellos también querían matarla a ella. A veces me pregunto sinceramente si has mentido sobre tu verdadero nombre y si realmente eres esa bruja de la traición de la era de los dioses. Al menos aún no te he traicionado, ¿verdad? Maestro aún más inútil que Waver Velvet. Si no hubiera usado un sello de comando cuando luchaste contra Berserker, suponiendo que pudieras sobrevivir ahora, probablemente ya estarías en la iglesia reclamándome cabeza. La voz junto a su oído era tranquila pero impotente. Kirei Kotomine tampoco ocultó sus pensamientos. Después de todo, esa era la personalidad de Yasbiel. Pero sí lo usaste. Así que puedo posponer el día de ajustar cuentas contigo. La señorita Iya tampoco ocultaba nada. Su tono burlón delataba una intención asesina. Si Kirei Kotomine la hubiera llamado antes, no habría podido descender de la posición de nivel medio alto en la guerra del Santo Grial. La batalla final de esta guerra del Santo Grial no habría podido avanzar tanto. Sin embargo, Kirei Kotomine aún tenía cierta utilidad. Por ejemplo, usar la iglesia para difundir la noticia de la muerte de Assassin le permitía encontrar oportunidades para asesinar a otros maestros. En definitiva, era un personaje peculiar, con virtudes y defectos. No lo maté. No era muy útil, nunca brindaba un apoyo oportuno. Matarlo, no tenía un socio contractual de reemplazo. Con solo un sello de comando restante, no era muy necesario. Sin embargo, a veces resultaba inexplicablemente útil. En lo que respecta a Kirei Kotomine, básicamente trató a este maestro como si no existiera. En ocasiones, le servía como fuente de ingresos temporal. Tokion y Tosaka se puso en contacto conmigo, con la esperanza de que pueda entrar al campo al final de la batalla de esta noche. Entonces parece que puse un precio demasiado alto. Él planeaba cooperar y aliarse conmigo desde el principio. La señorita Iya se sentía algo impotente. Sin embargo, Kirei Kotomine no creyó en sus tonterías. Había visto claramente que la boca de su espíritu heroico no había dicho ni una sola palabra veraz, careciendo por completo de credibilidad. No es mucho. Porque esa también era tu expectativa, asesino. Tu límite máximo era darle a Tokion y Tosaka solo 2 sellos de comando. Si le dabas demasiados, te costaría controlarlo. Si le dabas muy pocos, podría no impedir que los sellos de comando de otros maestros alteraran tu estrategia. Demasiada sangre. La fuerza de Tokion y Tosaka aumenta, posiblemente ascendiendo al nivel más fuerte. Poca sangre. Tokion y Tosaka podría morir a manos de otros o quedarse corto en el momento crítico. Por lo tanto, administrar solo 2 viales de sangre fue sin duda la opción óptima. Esto le permitiría al homúnculo Gilgamesh mantener temporalmente los estándares de un espíritu heroico sirviente de primera clase a corto plazo, sin que le quedara maná.
Incluso si quedara un vial después de la batalla, la señorita Ilya y su fuerza podrían ejercer un control mutuo, dándoles a ambos la oportunidad de actuar. Bueno, ¿qué quería el señor Tokioni Tosaka que hiciera usted, maestro? ¿Matar a Kiritsugu Emiya? No. Llévate a Irisbiel. Interrogación de cierre. Está prácticamente confirmado. Irisbiel es el grial menor de esta guerra del Santo Grial, el recipiente para el descenso del omnipotente que concede deseos. Así que el maestro, para garantizar la seguridad absoluta y conservar una carta de triunfo que le salve la vida, incluso si finalmente fracasa, necesita capturarla y traerla de vuelta. La voz de Kirei Kotomine era tranquila y segura, lo que indicaba que había accedido claramente a la petición de Tokioni Tosaka. ¿El grial menor de la guerra del Santo Grial? ¿Irisbiel? Al oír esta noticia, la señorita Ilya se quedó paralizada al principio, pero luego su expresión volvió a la calma, al parecer enterándose por primera vez de esta regla oculta. ¿Qué le sucede después de que el grial desciende? Como recipiente del omnipotente que concede deseos, naturalmente está más allá de toda salvación. ¿Qué? ¿Quieres salvarla? No me cuentes chistes tan crueles. Ya me resulta bastante molesta. Mejor que se muera joven. La señorita Ilya frunció ligeramente el ceño y agitó la mano. No dejes supervivientes. Es mucho más fácil lidiar con los muertos que con los vivos. No quiero, cuando pueda volver con vida, ver a Irisbiel todavía respirando. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 84. Chapter 84. I don't want Irisbiel still breathing after tonight, understand. El Grial Menor era responsable de recolectar las almas de los Servants que murieron en la Guerra del Santo Grial, sirviendo como herramienta para conectar el Grial Mayor con el canal de energía mágica de la realidad y activar la energía mágica de la línea Ley de la ciudad de Fuyuki. El recipiente del omnipotente que concede deseos. Generalmente, era fabricado por la familia Einsbern utilizando homúnculos como recipientes y desplegado en la Guerra del Santo Grial. Esta regla implícita era conocida básicamente solo por las tres familias fundadoras de la ciudad de Fuyuki. Tosaka, Matou y aquellos estrechamente relacionados con estas tres familias. Fundamentalmente, el verdadero propósito de la Guerra del Santo Grial de la ciudad de Fuyuki era inyectar las almas de 7 servidores espíritus heroicos en el Grial Menor, utilizando su poder que regresaba al trono de los héroes ubicado fuera de este mundo para perforar un agujero en él. Y utilizando la enorme energía mágica del Gran Grial acumulada durante años para reparar este agujero, se creó así una puerta para caminar fuera del mundo, lo que los magos llamaban comúnmente el camino a la raíz, el destino con el que todos los magos soñaban, considerado ubicado fuera del mundo como el principio y el fin de todas las cosas, registrando todo en este mundo, creando todo en este mundo. El trono de Dios. Sin embargo, ni siquiera la torre del reloj conocía esta verdad. Existían en todo el mundo demasiados rituales mágicos llamados Santo Grial. El Grial de la ciudad de Fuyuki ya se contaba con más de 10 ejemplares. Incluso cierto rey que se convirtió en un sirviente homúnculo probablemente tenía en su tesoro los llamados Santos Griales mágicos. Así que, a ojos de muchos magos, la guerra del Santo Grial, que prometía obtener un concededor de deseos omnipotente, no era más que una farsa. Pero en realidad, el ritual del Grial de la ciudad de Fuyuki podía alcanzar la raíz. El Grial era solo una fachada. Su esencia era, en realidad, una puerta que abría un camino fuera del mundo, acercándose verdaderamente a la magia sin límites. Por supuesto, incluso Kirei Kotomine solo lo entendió a medias, pues solo conocía algunos detalles gracias a las descripciones de Tokioni Tosaka. Al fin y al cabo, no le importaba demasiado. ¿No hay supervivientes? ¿Estás seguro? Pase lo que pase, Irisbiel sigue siendo tu madre biológica. Si quieres perdonarle la vida, asesino, no me importa y no me opondré. Al fin y al cabo, deberías verla al menos una última vez, ¿no crees? En el baño subterráneo de la iglesia. Mientras borraba las llaves negras una por una, armándose sin prisa, los labios de Kirei Kotomine se curvaron ligeramente de forma inconsciente. Su voz, serena como la de un pozo ancestral, denotaba un placer imperceptible al proponer perdonarle la vida a Irisbiel. Aunque ya eran enemigas, la señorita Ilya parecía completamente fría y despiadada. Más bien, este maestro parecía muy humano. Como recipiente del Grial Menor, muere de todos modos. ¿Para qué molestarse en matarla? Además, me preocupa bastante. ¿Y si tú, asesino, usas el hecho de que yo matara a Irisbiel como excusa y luego me traicionas con el pretexto de vengar a tu pariente? Me temo que ninguna explicación serviría entonces.
Si quisiera matarte, maestro, no necesitaría ninguna excusa, ¿verdad? No puedo asegurarlo. Más vale prevenir que lamentar. Además, también estoy pensando en nuestra seguridad. Irisbiel, estando viva, puede servir como rehén. Si Kiritsugu Emiya y ese rey de los caballeros sobreviven, ¿no podríamos tú y yo usarla como escudo? Jeje, escudo de mierda. Quienes comprendían la personalidad de los magos, la entendían. Incluso viva, Irisbiel no podía servir de rehén. Kiritsugu Emiya los mataría a todos sin dudarlo. Comparativamente, era mejor dejar morir a Irisbiel rápidamente. Porque era mucho más fácil controlar a los muertos que a los vivos. Irisbiel no era impotente. Además, el recipiente del grial menor no requería que el recipiente estuviera vivo, ¿verdad? Maestro, no quiero discutir inútilmente con usted. Sabemos en el fondo qué clase de personas somos usted y yo. ¿Le importan cosas tan aburridas como el afecto familiar? La voz aniñada de la señorita Iya era burlona pero gélida. Tú, queriendo matar personalmente a tu hermosa y profundamente amada esposa, traicionando a tu maestro Tokiomi Tosaka, engañando a tu padre Risei Kotomine, esta cosa, invocándome a través de la compatibilidad, de repente jugando a ser un lobo benevolente de cola grande. Incluso tuvo una premonición. Si decía que no quería matar a Irisbiel, Kirei Kotomine le aconsejaría matarla cuanto antes. Si decía que sí quería matarla, le aconsejaría perdonarle la vida temporalmente. Su propio amo parecía disfrutar realmente oponiéndose a ella, resaltando su rebeldía. Irisbiel, Kiritsugu Emiya, Kainet, Waver Velvet, de todos los maestros que vea esta noche, no quiero dejar ni uno solo con vida. Dejar a Irisbiel completamente muerta ya es por el bien del grial menor. De lo contrario, no me importaría convertirla en el brillante espectáculo de fuegos artificiales de esta noche. Si Irisbiel no fuera el grial menor, esta noche ni siquiera dejaría un cadáver completo. Aunque aún no estaba claro el destino del banquete, Ilya ya tenía una segunda garantía para atrapar a todos los maestros en una sola red. El mínimo de esta garantía era que los cadáveres destrozados se convirtieran en residuos. Pero a mis ojos, ahora mismo no eres más que una niña pequeña haciendo una rabieta, asesino. El tono de Kirei Kotomine también se suavizó. No solo por placer propio, sino porque su extraña actuación en la batalla del puerto de la primera noche al no lograr matar a Kiritsugu Emiya ni a Irisbiel lo inquietaba profundamente. Aunque ya se había aliado con Tokiomi Tosaka para ejecutar a todos los maestros, incluido Kiritsugu Emiya, esa misma noche, ni siquiera este maestro podía comprender claramente sus pensamientos. Su iniciativa era formidable, sus golpes letales, su historial de batalla gloriosamente de 1 contra 3, y era experta tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Sin embargo, al asesinar a maestros, su índice de fracaso era absurdamente alto. Resultaba difícil creer que no se contuviera. En el momento en que no se retiren de la guerra del Santo Grial, serán mis enemigos mortales. La señorita Iya era demasiado perezosa para dar más explicaciones. Pero ahora tampoco confiaba en nadie que se retirara de la guerra del Santo Grial. Solo los muertos eran aliados de confianza. Matar o no matar, es tu decisión. Solo espero, maestro, que no tomes una decisión demasiado decepcionante. No me importa la vida ni la muerte de nadie, igual que a ti no te importa la mía. En el fondo, somos iguales, solo nos preocupamos por nosotros mismos. ¿Qué son los parientes? ¿Te atreves a decir que de verdad te importa Risei Kotomine? Todos somos iguales. Las decisiones que yo puedo tomar son exactamente las mismas que puedes tomar tú. Mientras pronunciaba sus palabras, la imagen sincronizada del lado de la señorita Iya se cortó. No cortó la conexión, sino que cerró los ojos. Confiando en su percepción superior, neutralizó el espionaje de Kirei Kotomine, un comportamiento que dio por zanjado el tema. Kirei Kotomine abrió los ojos con sensatez, sin continuar espiando. Al guardar las llaves negras sin expandir en su túnica una por una, el placer habitual en su rostro se desvaneció un poco. Porque ahora finalmente lo había confirmado. Irisbiel era incluso más extremo que él. Al menos él solo disfrutaba viendo destrucción y dolor, sintiendo placer. Pero Irisbiel era fundamentalmente indiferente y despreocupada. No era ni buena ni mala en absoluto. Más bien, no le importaban el orden ni la ética, y se mantenía al margen de las categorías sociales habituales. En sus ojos solo existían lo inútil y lo útil, lo vivo y lo muerto. Esto despertó en él un creciente interés por Irisbiel.
Como a muchos que disfrutan persuadiendo a gente buena para que se prostituya o a prostitutas para que se vuelvan virtuosas, este extraño estado invertido le resultaba bastante entretenido. Indiferencia absoluta, con una inclinación hacia la belleza pero también hacia la malicia. Cada vez anticipo más ver tu expresión de desesperación. Aunque probablemente sea imposible percibirla en tu rostro. Kirei Kotomine se ajustó sus vestiduras negras de sacerdote a prueba de balas, se sentó sin prisa a la mesa del comedor de la habitación subterránea y abrió su recipiente de mapo tofu. En realidad, Yasbiel estaba equivocado. Eran diferentes, porque él todavía sentía algo por su padre y por la vida y la muerte de ella. Como cuando su esposa se suicidó antes que él. Si esas personas a su alrededor iban a morir, prefería matarlas él mismo. Aunque a Yasbiel le daba completamente igual quien matara a la gente, no disfrutaba en absoluto del placer de destruir la belleza. Más bien, tenía una extraña sensación de inquietud. Sin embargo, no puedo ver la tuya, pero sí la de los demás. Creo que sus expresiones también serán bastante interesantes, como si estuviera pensando en algo. Kirei Kotomine tomó una porción de mapo tofu, y sus labios se curvaron involuntariamente. Esta noche sería muy agradable. Tuvo una premonición. La magnitud de esta batalla podría incluso superar la de la batalla del puerto, con más espectáculo. No podía predecir quién ganaría o perdería. La única certeza era que la confianza de Yasbiel era más que suficiente, para nada tan débil e impotente como otros la veían. Simplemente no podía garantizar la victoria. Probablemente era capaz de enfrentarse a esos dos señores supremos del meta a corto plazo sin perder. De lo contrario, con la personalidad de Yasbiel, no podía inmiscuirse a ciegas. Hacía tiempo que había regresado corriendo a la iglesia, escondiéndose bajo las mesas y comiendo pastel. Ninguno era un bien cualquiera. Especialmente ese tal Caín Telmello y Archibald, que días atrás había hecho que la gente tomara prestados objetos valiosos desconocidos de la torre del reloj, escoltado por varios magos, casi llegando a la ciudad de Fuyuki. Aunque no sabía qué era, el gran esfuerzo que Kainet había invertido, dedicando tanto tiempo y energía, ya demostraba su valor. Si las predicciones eran correctas, esta noche se vería quién era el viejo zorro mejor escondido, quién poseía cartas de triunfo cruciales que podría usar en momentos clave para determinar la victoria. Ametralladoras Browning M2HB, misiles antiaéreos portátiles tipo 91, morteros L-16 de 81 milímetros, vehículos motorizados Toyota Gale, además de 3 tanques de batalla principales tipo 90, vehículos de combate de infantería sobre orugas tipo 89, incluso helicópteros de ataque A-64 de Apache, ¡qué reliquias! ¿En serio el armamento de la base militar de la Fuerza de Autodefensa de la ciudad de Fuyuki es tan variado? ¿Acaso la logística no los castigará? Una cierta ninfa de la nieve, en forma de espíritu, se coló con entusiasmo en la base militar de la Fuerza de Autodefensa de la ciudad de Fuyuki, fuertemente custodiada, y comenzó su gran juerga de compras. Mirando a su alrededor, deseando llevarse todo a casa, incluso queriendo llevarse volando directamente los aviones de combate de la base. Pero, por desgracia, no podía pilotarlos. Le faltaba habilidad para montar a caballo. Incluso si la tuviera, la descubrirían y la derribarían. Así que liberó a sus familiares, seleccionando explosivos, detonadores, lanzacohetes, munición de alto explosivo, munición perforante y incendiaria. Objetos pequeños obtenidos en lotes al amparo de la noche y la energía mágica. Aunque sabía que estas cosas eran inútiles contra los servidores de espíritus heroicos, matar a los maestros era más que suficiente. Esa fue también la razón por la que se lo contó a Kirei Kotomine. Si actuaba, probablemente ni siquiera quedaría un cadáver completo de Irisbiel. ¿Esperando a Tokion y Tosaka? Jeje, confiar en los aliados en la guerra del Santo Grial fue pura comedia. Esta noche dijo que eliminaran a todos los maestros. Nunca dijo que excluiría al señor Tokion y Tosaka. Además, se atrevió a afirmar que Tokion y Tosaka pensaba lo mismo. Tras eliminar a los demás maestros, sin duda le causaría problemas. Todos competían únicamente por tomar la iniciativa primero. Esta cantidad debería ser suficiente. En cuanto a cobertura de potencia de fuego pura, definitivamente no es peor que ese descortés rey heroico. Si además infundo y conecto energía mágica, tras 2 horas de compras, la señorita Ilya se secó el sudor inexistente de la frente. De repente, le surgió otra idea interesante. Como todos sabían, debido a la supresión de misterios, las armas modernas no podían dañar a los servidores de espíritus heroicos.
Pero, ¿y si equipara estas armas modernas y explosivas con hebras de cabello inestables imbuidas con su abundante energía mágica? Sin embargo, esta idea se desvaneció rápidamente. No parecía muy realista. Al fin y al cabo, la compatibilidad no era muy alta. Incluso si fuera factible, requería tiempo para desarrollarse. Esta microgestión era inalcanzable para ella, esta maga inexperta de la era de los dioses. Pero no perdía nada con intentarlo. Teniendo en cuenta el volumen de su cabello, cubrir completamente ciertos objetos con hilos de cabello tejidos requería demasiado tiempo y energía, así que, simplemente, añadamos miles de hebras a modo de prueba. ¿Y si realmente hubiera efectos milagrosos? ¿Esta cantidad es suficiente, Mailla? Al mismo tiempo, en otro lugar, el castillo de la familia Inzbern, brillantemente iluminado, Kiritsugu Emiya, tras haber retirado también los explosivos industriales apilados hasta alcanzar altura de una montaña, encendió un cigarrillo, con la mirada tranquila y fría. La señorita Iya no lo sabía. Cuando asaltó la base militar de las fuerzas de autodefensa, Kiritsugu Emiya también había devastado los principales distritos industriales y mineros de los suburbios de la ciudad de Fuyuki, robando por la fuerza suficientes explosivos industriales como para arrasar 2 hoteles Yat. Según cálculos aproximados, incluso los talleres mágicos de los grandes magos más comunes podrían ser arrasados fácilmente. Sin embargo, ¿dónde deberíamos instalar estos explosivos? Instálalos aquí mismo, en los distintos rincones del castillo. La lesión en la muñeca de saber que ya lleva un día sin recuperarse demuestra que la maldición de Lancer no ha desaparecido. Es decir, Kainet no se ha marchado. Orgulloso como señor de la Torre del Reloj, sin duda atacará esta noche, al anochecer, para librar una batalla decisiva. Pero, sin peros. Sus habilidades mágicas son extraordinarias. Sin algunas medidas de precaución, me preocupa que la situación se vuelva completamente irreversible. La mirada de Kiritsugu Emiya reflejaba seriedad. Realmente no se lo esperaba. La enorme explosión de la noche anterior, que destruyó el taller mágico, no había matado directamente a Kainet. Sus métodos de supervivencia superaban con creces las expectativas de Kiritsugu. Pero no le sorprendió, porque ya se había preparado para el fracaso del plan. Además, con la noticia de la partida de Assassin extendiéndose, casi podía afirmar que esta noche Kainet traería personalmente a Diarmuid para atacar su fortaleza en busca de batalla. Al oír esto, Mailla Isao solo asintió y, poco a poco, comenzó a instalar explosivos industriales. ¿No confías tanto en mí, en que puedo derrotar a Lancer? La espada china, que comía su 8º tazón de arroz, salió del comedor con el tazón en la mano, frunciendo ligeramente el ceño. Si pudieras derrotar a Lancer, ahora mismo estaríamos cenando en el Hotel Yat. Kiritsugu Emiya miró casualmente a la espadachina cuyo pequeño rostro estaba completamente lleno. Si esa noche me hubieras brindado apoyo de los Command Seals, definitivamente no me habrían neutralizado. Deja los palillos antes de hablar. No poder. Interrogación de cierre. Porque no he comido hasta saciarme. La espadachina parecía completamente seria, mientras seguía comiendo arroz con palillos. Pasar hambre en el campo de batalla era un tabú. Tras haber participado en un combate de alto nivel, naturalmente necesitaba mantenerse en óptimas condiciones. Kiritsugu Emiya simplemente no podía entender por qué la condición de espíritu heroico Servante estaba relacionada con la alimentación. Eres un gran consumidor de magia y come mucho, con un apetito voraz. De todas formas, comer no repone la energía mágica. Por cierto, ¿te contactó Ilias Biel? Anoche oí por ahí que ella y Berserker también se enfrentaron en batalla. ¿Cómo fue la situación en concreto? En cuanto a la batalla en otro campo de batalla, aunque la espadachina desconocía muchos detalles, aún podía vislumbrar restos de reacciones de energía mágica. Se sentía algo arrepentida. Esa noche, al tener que protegerse de Assassin, no se había lanzado personalmente a la batalla con valentía. Sentía cierta lástima por Yasbiel, su aliada. Al fin y al cabo, todos habían acordado avanzar y retroceder mutuamente. Sin embargo, cada vez que ella corría peligro, la otra llegaba a tiempo. Cuando Berserker la atrapó para darle una paliza, ella estaba soplando viento y causando estragos junto a Kiritsugu Emiya. Desde cualquier perspectiva, esta acción parecía una traición. Si Berserker hubiera matado a Yasbiel anoche, ella calculaba que ni siquiera comer le sabría bien. Un espíritu heroico sirviente salió de aquella batalla. Berserker bastardo. Después de terminar el duelo con Lancer, sin duda vengaré a Yasbiel.
Que el berserker con el atributo más alto de la guerra del Santo Grial intimide a un mago, semejante combate, totalmente carente de honor caballeresco, es simplemente despreciable. Un cuarto. No fue ella quien salió. Kiritsugu Emiya miró a la espadachina llena de justa indignación, con los palillos rotos por la ira. Su mechón de pelo se erizó de furia, mientras él sacudía la cabeza. Tampoco conocía los detalles internos de aquella batalla. Pero sabía que allí permanecía un cadáver, devorado por insectos hasta que casi solo quedaba carne podrida. Entonces, ¿quién salió? ¿El jinete? La espadachina se rascó la cabeza. En su opinión, solo Rider parecía el más débil de los que quedaban. Berserker ha salido. Asesinado por Ilia, junto con su maestro. Interrogación de cierre. La escena solo dejó abundantes rastros de combate cuerpo a cuerpo, además de algunos mechones de cabello que perdían energía mágica. Se sospechaba que el cadáver de Kari Yamatou había sido devorado por el efecto secundario de su propia magia. No era difícil deducir que allí se había librado una feroz batalla. Ilia mató a Berserker y, posteriormente, también a Kari Yamatou. ¿Estás seguro de que dijiste combate cuerpo a cuerpo? ¿En serio? ¿Y Yasbiel derrotó a Berserker en combate cuerpo a cuerpo? Teóricamente, incluso más. Porque después de esa noche, 2 espíritus heroicos siervos desaparecieron. Y tanto Rider como Lancer conocidos carecen de la habilidad de detectar asesinos. Nunca nos topamos con asesinos hasta el final. Entonces, ¿quién crees que probablemente mató al escurridizo asesino? La espadachina parpadeó. No era tonta, y por supuesto que había captado la insinuación de Kiritsugu Emiya. Pero, ¿no era esto un poco absurdo? Las estadísticas de Berserker quedaron patentes en la batalla del puerto. Resistió los nobles fantasmas de Divine Construct y aún así se levantó para devolverlos. Sus habilidades marciales superaban con creces las de ella y las de Diarmuid. Sus estadísticas casi igualaban las del Diarmuid actual. Menudo monstruo. ¿Me estás diciendo que un mago lo mató solo, en combate cuerpo a cuerpo? ¿Eso significa que el verdadero poder de Yasbiel ya la superaba a ella, la caballera más fuerte? ¿Podría realmente aplastarla en la batalla del puerto, estando en tan malas condiciones? Además, no se trató de un asesinato en solitario, sino de un doble asesinato. Aunque se desconoce si Assassin fue asesinada primero o después, eliminar consecutivamente a 2 servidores espíritu heroico en una misma noche o día, ¿qué tan aterrador sería su verdadero poder? Sin embargo, ya debería estar gravemente herida. Ni ella ni su maestro fueron vigilados mientras reclamaban la recompensa por matar a Ryunosuke Uryu en la iglesia, al igual que la última vez que no reclamaron los sellos de comando por matar al servante irregular Gilles de Rice. Además, las heridas en el cuerpo de Kari Yamatou también demuestran que, después de luchar contra Berserker, el golpe que la mató ni siquiera alcanzó la fuerza de una puñalada con toda la potencia de un adulto. Kiritsugu Emiya no sabía si consolar a la espadachina o a sí mismo. ¿Erto? ¿Ya tan grave? La espadachina mostraba evidente preocupación, más por su seguridad que por la gravedad de sus heridas. Al oír esto, Kiritsugu Emiya simplemente negó con la cabeza y se acercó a la espadachina. Con una voz que solo ellos 2 podían oír, dijo. Independientemente de si ella está gravemente herida, si realmente viene esta noche a ayudarnos, debes saber qué hacer. No dejes supervivientes. Una vez que se recupere de sus heridas, será una amenaza comparable a Lancer. No quiero que al final nos encontremos con una Ilia aún con vida. Comentarios 0 comentarios. Votar Chapter 85. Chapter 85. Stop filtering me. Orig trap you in a septic tank for 3 days. Al caer la noche, la bulliciosa ciudad de Fuyuki fue quedando en silencio. Los espíritus heroicos de cada facción se prepararon para la batalla decisiva, buscando sumar algunos puntos más a sus posibilidades de victoria final. Todos comprendieron que, después de esta noche, sin importar quién quedara, Lancer o Saber, surgiría el vencedor final. Ya no había necesidad de esconder cartas bajo la manga. La victoria exigía arriesgarlo todo. Ya sea mediante alianzas, buscando ayuda externa o mejorando directamente el poder de los espíritus heroicos, para ganar, hay que usar todos los medios disponibles. O se regresa cargado de botín o se va con las manos vacías. Sin embargo, en medio de esta tensa atmósfera, había una excepción. Un hombre pelirrojo de aspecto fiero que parecía indiferente a si Lancer o Saber sobrevivían. Estaba sentado sobre el gran puente de Fuyuki que conectaba el nuevo distrito, alzando un barril de cerveza rebajado de alguna taberna, mordisqueando una pata de pollo y exhalando profundamente.
Este era el magnífico puente que unía el nuevo distrito de Fuyuki. No muy lejos se encontraban el puerto y los muelles, destruidos en una sola noche y aún sin reparar del todo. Contando desde la primera noche, ya han pasado 5 días. Pensando en cuando lanzamos esa campaña contra ese tipo tan llamativo y ostentoso, parece que fue ayer. El fiero gigante rojo estaba sentado sobre la estructura de hierro del puente, suspirando. A su derecha debía un barril de vino de aspecto barato, y al otro lado estaba Waver Velvet, con los ojos llorosos por el viento frío. Demasiado aterrorizado por las alturas como para mirar hacia abajo, temblaba. Esto es grave, realmente grave. Saber y Lancer se han vuelto repentinamente los más fuertes, Caster también se fortalece cada vez más, pero este rey solo se ha debilitado en comparación con la primera noche. Si quiero pasar esta noche en paz, solo puedo unir fuerzas con esa niña de la era de los dioses y resistir juntos a Lancer para ganarme su favor. De lo contrario, la situación final será una batalla de 2 contra 2. ¿Qué tiene de malo eso? Unirnos temporalmente para eliminar al poderoso Lancer en realidad nos beneficiaría, ¿no? Waver Velvet, casi arrastrado por el viento vespertino, apenas abrió los ojos para mirar al aparentemente preocupado Iskandar. No comprendía del todo los planes tácticos. Pero dada la situación actual, que no tiene vuelta atrás, ¿acaso no era mejor eliminar primero a uno de los más fuertes? En el peor de los casos, después podrían unirse a ese mago de la era de los dioses y luchar juntos a muerte contra la espada china. Además, aunque desconocía el as bajo la manga de su servidor, tras la conversación de la tarde anterior con aquel mago de la era de los dioses, pudo percibir la extraordinaria confianza que éste poseía. Así pues, incluso en una situación crítica, al aliarse con ese mago de la era de los dioses contra una de las clases de caballero, podrían obtener una ventaja significativa gracias a esta falta de información. Tonto, ¿de qué estás hablando? Dejando de lado cómo sanará la herida de esa pequeña reina de los caballeros después de que Lancer se vaya, haciéndola aún más fuerte, la sola actitud ambigua de esa maga de la era de los dioses hace imposible descifrar lo que está pensando. Iskandar, que vestía una camisa moderna de gran tamaño, le dio otro mordisco sin piedad a su muslo de pollo. La situación actual no era tan sencilla. El campo de batalla cambió en un instante. Esto no era como cuando Gilgamesh sometió a 6 personas por una superioridad numérica abrumadora. Se trataba de un equilibrio entre 2 bandos. Eliminar a uno de ellos provocaría el rápido ascenso del otro. Por supuesto, lo más importante es que a este rey le han robado por completo el protagonismo. Son todos héroes intrépidos. En 5 días, este rey no ha tenido ni una sola oportunidad de demostrar su poderío conquistador. Sería lamentable que todo terminara de una forma tan predeterminada. Sí, lo que preocupaba a Iskandar no era la fuerza actual de los otros espíritus heroicos. Más bien, le preocupaba que, si las cosas seguían así, no se limitaría a aprovecharse de los beneficios de los pescadores sin tener oportunidad de destacar. Esa victoria no era la que deseaba. Como rey de los conquistadores, otros deberían desafiarlo. ¿Cómo terminó siendo un retador desconocido? Si no es así, ¿qué pretenden hacer? La guerra del Santo Grial consiste en matarse entre ustedes. Waver Velvet no podía entenderlo. Unirse al asedio contra otros para asegurar la victoria, ¿acaso no era suficiente? Ya fuera ayudando a la espada china o al lancero, el resultado final sería un único superviviente de la clase caballero. La situación actual era así de clara e inamovible. Aporrear. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué hiciste eso? Un golpe certero en la cabeza casi hizo que Waver cayera del puente elevado. Ganar sin destruir, conquistar sin humillar. Esa es la verdadera conquista. Iskandar se cruzó de brazos y negó con la cabeza entre risas. Quería la victoria, pero no una victoria oportunista de ese tipo. En la batalla contra ese rey ostentoso y dorado, el oponente era demasiado grosero y provocador, carente de la dignidad de una figura heroica. Pero ahora, los que quedaban eran verdaderos héroes. Lo que él quería era una auténtica victoria de conquista, no un triunfo de los débiles derrotando a los fuertes matando dragones. Además, no era ningún debilucho. A decir verdad, podría figurar entre los más fuertes de esta guerra del Santo Grial, incluso con su carro reducido a un solo toro. El radiante lancero no teme a un 1 contra 3, el rey de los caballeros no se preocupa de que otros se unan, incluso con su muñeca lesionada. ¿Acaso este rey no tiene la capacidad de desafiarlos a todos simultáneamente? ¿Qué facciones y situaciones tan rígidas? Las reglas están para romperse.
Lo que este rey quiere esta noche es vencer a todos los retadores. No que yo los desafíe, sino que ellos me desafíen a mí y a mis aliados. Practicar su forma de reinar, exhibir su forma de conquistar. Esa era su intención. Dado que cualquier clase de caballero que quedara sería problemática, entonces conquístalos y derrótalos a todos. Tanto el rey de los conquistadores como la señorita Ilia lo veían claro. Al final de esta guerra del Santo Grial, quienquiera que sobreviviera sería un adversario formidable. Quizás no les temiera, pero el problema era su falta de energía mágica. Con solo 2 sellos de comando restantes, simplemente no podría luchar por mucho tiempo. Así que esa noche, ambos pensaban en enviar juntos al lancero y a la espadachina. Idiota, 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 idiota. Desafiar a 2 clases de caballeros simultáneamente es demasiado temerario. Al oír la insinuación de Iskandar, Waver Velvet se tumbó sobre la estructura de hierro con los ojos llenos de lágrimas. El propio oponente había dicho que aquel mago de la era de los dioses tenía una actitud muy ambigua. Si no tenían cuidado, su situación final sería un trágico asedio de 3 contra 1. Una derrota segura. Ja 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 ja. Mi pequeño amo, este rey no es rival. Esos héroes son los retadores. Si no te gusta, quédate aquí esta noche. Con el asesino muerto, no tienes por qué seguir a este rey al vórtice del campo de batalla final. Zas. La gran espada que llevaba en la cintura fue desenvainada, y su tajo partió los cielos. Las nubes se abrieron mientras el trueno rugía y estallaba. La rueda de Gordio descendió del cielo envuelta en relámpagos, emanando una feroz energía mágica. El rey de los conquistadores se bañó majestuosamente en la electricidad, alzando el barril de vino que tenía a su lado, sabiendo que había llegado la hora del festín. La ciudad de Fuyuki había quedado completamente en silencio, volviendo a ser el épico campo de batalla mitológico de los participantes de la Guerra del Santo Grial. Idiota. Ah. Eres un idiota. Llévame contigo, idiota. Las lágrimas y los mocos del hombre delgado corrían libremente, pero él seguía sin tener intención de quedarse atrás como se le había sugerido. Bien, ese es mi maestro. Ja ja ja. El estruendoso carro surcó los cielos. Iskandar rió a carcajadas, sosteniendo el barril con una mano y agarrando a Waver Velvet con la otra mientras saltaba del puente al carro de carreras. Exteriormente, el poder de combate de Lancer y Saber ya los había diferenciado del resto, pero en realidad, aún no se sabía quién de los espíritus heroicos restantes era más fuerte. Todos los que habían sobrevivido hasta hoy sin ser eliminados tenían una ventaja decisiva. Esta era la guerra que el rey de los conquistadores había previsto. Una guerra cuyo desenlace era imprevisible. Todos tenían posibilidades de victoria, con innumerables variables, una guerra de conquista de enemigos donde nadie podía asegurarse el título de más fuerte. Por supuesto, probablemente no sabía que no solo él, sino todos los demás esa noche, ya se habían preparado para eliminar a todos excepto a sí mismos. Esta fue una contienda sobre las fuerzas ocultas de los espíritus heroicos, y aún más, una contienda sobre las capacidades de sus maestros. Entonces, ¿por qué estás aquí? En el distrito residencial de Fuyuki, tras haber terminado sus compras de 0 yenes en la base militar de las fuerzas de autodefensa de Fuyuki y preparándose para aprovecharse de un chico pelirrojo para comer una última vez, la señorita Ilia entró en la residencia y vio a 2 niños con bolas de arroz en las manos, viendo la televisión. Primero se frotó los ojos para asegurarse de que no se equivocaba, luego entró directamente en la sala de estar y agarró por el cuello a una niña pequeña, extrañamente adorable, exigiéndole respuestas. Espera, ¿por qué sigues aquí? ¿Tokio Tosaka perdió la cabeza y te envió de vuelta conmigo otra vez? ¿Para servir de mensajero entre él y yo? Caster-sama, y tampoco quería volver. Esta tarde, cuando oscurecía, intenté entregar tu carta a casa como me indicaste, pero no sabía en qué calle estaba el lugar que mencionaste. Entonces recordé que tenía algo de cambio, así que corrí a la oficina de correos para rellenar la dirección que me diste. Luego me escondí afuera, preparándome para seguir en secreto al cartero tío para encontrar a papá, Zeopek. Agarrada por el cuello, Rin Tosaka rompió a llorar al ver la expresión hostil de la señorita Ilia, y le explicó frenéticamente lo sucedido. Como residente de la zona, no debería haber tenido problemas para encontrar el camino. Recordaba perfectamente cómo volver a casa, pero después de todo lo ocurrido la noche anterior, tenía lagunas en la memoria. Nunca había estado en la dirección que le dio Caster, así que no le quedó más remedio que recurrir a este método improvisado para orientarse. Y luego. Entonces lo perdí. Estaba demasiado oscuro y me perdí.
No pude encontrar qué camino tomó el tío cartero Kak. La señorita Ilya guardó silencio, escudriñando a aquella niña linda y poco confiable. Así que por eso Tokiomi Tosaka se atrevió a exigir un precio tan exorbitante. Así que nunca recibió a Rin, nunca obtuvo su mayor gesto de sinceridad. Pero esto no tenía sentido. Deberían ser alrededor de las 5 de la tarde. Incluso teniendo en cuenta el tiempo perdido en la oficina de correos, no debería haber estado tan oscuro como para que perdiera de vista al repartidor. Fuyuki no era un pueblo de montaña cualquiera. Había farolas y, en el peor de los casos, podía preguntar a los transeúntes cómo llegar. ¿Qué tan despistada debía ser Rin para perderse? Si no conocías el camino, ¿cómo regresaste hasta aquí? Esta fue la parte más extraña de todo. Caster-sama, ¿me creerías si te dijera que recuerdo cómo me fui para poder regresar de la misma manera, pero que no recuerdo cómo volver a casa? Rin se secó las lágrimas y parpadeó. En realidad era bastante inteligente. Incluso recorrer un camino una sola vez dejaba huella. Incluso después del anochecer, podía regresar fácilmente. Pero la señorita Ilya claramente no creyó esta explicación. En cambio, la examinó con atención, presintiendo si llevaba alguna bomba mágica. Teniendo en cuenta el precedente de Kiritsugu Emiya, no podía descartar la posibilidad de que Kiritsugu hubiera capturado a Rin y la hubiera convertido en una bomba humana para matarla a ella o a Tokiomi. Sin embargo, tras examinarla y no encontrar ninguna reacción mágica ni olor a pólvora, la señorita Ilya la soltó con indiferencia y cogió una bola de arroz de la mesa como tentempié. Mañana por la mañana, ve tú mismo a la policía y denuncia que te has perdido. No tengo tiempo para llevarte. Tras haber formado una alianza con Tokiomi y siendo esta la batalla final, la utilidad de Rin había disminuido. Al fin y al cabo, su mayor utilidad era ser asesinada para chantajear a Tokiomi. Y esta noche, salvo imprevistos, Tokiomi y los demás maestros morirían. Ya no había necesidad de explotarla. Y si ocurriera algún accidente, sería aún más inútil, porque para entonces ella misma estaría muerta. Matar a alguien sería inútil. Mejor ignorar su existencia. ¿Caster-sama va a la batalla? ¿Así que no puedes llevarme a casa personalmente? ¿Quién es el enemigo? ¿Qué espíritu heroico? ¿Ya se curaron tus heridas de anoche? Rin se acercó con curiosidad. Ah, claro, esa carta era sobre Caster-sama formando una alianza con mi padre. Así que ahora somos aliados. Socios, ¿verdad? Es una declaración de guerra. Voy a eliminar a toda la familia de tu padre. O4. Rin retrocedió varios pasos, conmocionada y asustada, mirando a la señorita Ilya con incredulidad, protegiéndose el pecho como si acabara de encontrarse con Ryunosuke Uryu. Pero recuerdo perfectamente que esa carta decía, al notar la reacción de Rin, la señorita Ilya la miró con disgusto. Así que, después de todo, regresaste a propósito, ¿no? No puede ser, ¿cómo podría ser eso? Caster-sama, usted me conoce. Después de traerla aquí, nuestra deuda quedó saldada. ¿Cómo podría ponerme en peligro de nuevo? ¿Cuánto leíste? 3 segundos. Si no respondes, te encerraré en la fosa séptica del baño público de Fuyuki durante 3 días. Solo leí un poquito, de verdad. Había muchas palabras que no reconocía. Caster-sama, tienes que creerme, esto es lo único de lo que estoy diciendo la verdad. Oh. Al oír la amenaza de ser encerrada en una fosa séptica durante 3 días, Rin se asustó de verdad. Llorando y arrodillándose ante la señorita Ilya, confesó sinceramente que había echado un vistazo a la carta y había comprendido que el espíritu de la nieve que tenía delante quería aliarse con su padre. Pensando que, al estar ahora del mismo lado, no había peligro, y considerando que a qué estudiante ejemplar le gustaba la escuela, regresó con ganas de continuar esta épica aventura. Por supuesto, la razón principal era que realmente no encontraba el camino. Las noches de Fuyuki eran bastante frías, y con el hambre que tenía, incluso regresar con su madre le llevaría mucho tiempo. Mejor volver para pasar otra noche. De todas formas, no era para tanto, y la comida aquí estaba bastante buena. ¿No tenías miedo de que tu padre rechazara la alianza y que yo volviera enfadado esta noche y arrojara tu cuerpo a la bahía de Tokio? La señorita Ilya se quedó un poco sin palabras. No tengo miedo. Caster-sama es un héroe. El gran héroe que ahuyentó al villano que secuestraba niños y me salvó la vida. Rin apretó sus pequeños puños contra su pecho, negando con la cabeza apresuradamente. Su afecto por la señorita Ilya provenía de esto.
Tanto de la admiración por los héroes de los mitos históricos como de la dependencia de alguien que la rescató de las garras de un villano. Aunque para la señorita Ilya esto no significaba nada. Pero para una niña de 6 años como ella, las acciones y el estilo de la señorita Ilya eran sin duda la imagen de la niña valiente, hermosa y simplemente mágica con la que muchas niñas pequeñas soñaban. Las niñas pequeñas idolatraban a las chicas mágicas, los magos idolatraban a aquellos con logros mágicos profundos, y el credo de la familia Tosaka era devolver la amabilidad siempre que fuera posible. La señorita Ilya afirmaba ser una maga de la era de los dioses. Una chica guapa con una magia profunda que la había salvado. Cumplía con todos los requisitos. Desactiva el filtro. Apártate. Tu héroe está comiendo. No se habla durante las comidas. Al ver que los ojos de Rin brillaban como si hubiera conocido a su ídolo y estuviera a punto de abalanzarse sobre ella en busca de afecto, la señorita Ilya la apartó sin piedad y le dio la espalda. Ella simplemente eliminó a Ryunosuke y la sacó del juego. ¿De verdad valió la pena tanto? Porque parecía que el criterio de Rin para ella incluía atribuirle también la derrota de Lancelot, pensando que su batalla contra Lancelot también había sido un acto de justicia. Todos la veían con ojos idealizados. ¿Acaso no eran todos normales? Además, en realidad actuó por impulso, no por bondad. Su propósito inicial ni siquiera era salvarla. Tras salvarla, planeaba convertirla en una bomba humana para hacer explotar a Tokiomi. Valoraba su utilidad restante. Medea-sama, por favor, coma despacio. He preparado muchas bolas de arroz. El chico pelirrojo regresó de la cocina con otro plato de bolas de arroz, mirando a Rin, que ya se había retirado a la pared de la esquina para dibujar círculos con desánimo. Luego colocó la comida delante de la señorita Ilya, que estaba comiendo. Esta podría ser la última comida. Terminen pronto y váyanse temprano o despidan a los demás. La señorita Ilya soltó una risita mientras masticaba su bola de arroz y acariciaba la cabeza del amable niño. La verdad es que le caía muy bien ese niño llamado Shirou. No en un sentido romántico, sino que, comparado con Rin, él era más simpático. ¿Última comida? ¿Acaso Medea Ne-chan se va de Fuyuki con sus amigos? Sin comprender del todo las últimas frases, el chico pelirrojo simplemente parpadeó confundido. Algo así. Vine esta vez para despedirme y agradecerte tus cuidados estos últimos días, Shirou. Rara vez he podido descansar como es debido. Al percibir el tenue espíritu combativo que emanaba deliberadamente del horizonte, la señorita Ilya tomó 2 bolas de arroz mientras comía y miraba hacia afuera. Por supuesto, la razón principal era buscar algo de comer. Kirei Kotomini había salido a encontrarse con Tokiomi. A esas horas, ese era su único lugar para saciar su hambre. El rey de los conquistadores se había movido. Sus familiares, apostados por todo Fuyuki, le habían transmitido información. Así que, para no luchar con el estómago vacío, se atiborró como un hámster. Esta noche, si todo salía según lo previsto, sería la batalla final. Aunque pudiera morir, antes se daría un buen festín. Está bien. Ne-chan es una chica mágica que salva el mundo. Ayudarte también me hace feliz, pero antes de que el chico pelirrojo pudiera terminar, un repentino escalofrío en la nuca interrumpió sus palabras. Era una daga formada por hilos de plata, una hoja que no existía hacía apenas unos instantes. Una cosa es engañar a Rin, pero no te engañes a ti mismo. Puede que piense que te creerías razones tan extrañas, pero no creo que los niños carezcan de la capacidad de distinguir el bien del mal. Debo decir que no confío en nadie. Siempre he sido bastante desconfiado. La señorita Ilya permanecía de pie con una expresión más fría que el hielo, inclinándose hacia el oído del ahora congelado muchacho pelirrojo, sus ojos color rubí revelando un atisbo de intención asesina. Nunca he creído en la bondad ni en la malicia sin motivo. Incluso el amor paternal nace del parentesco y el afecto. Así que, hermanito Shirou, ¿por qué abriste la puerta para salvarme anoche? Tú y yo somos extraños sin ninguna conexión. ¿Qué te impulsó a dejar entrar a una niña gravemente herida y cubierta de sangre? Debes saber que, al principio, Rin no mencionó a las chicas mágicas. Siendo una niña de 6 o 7 años cuyos adultos no estaban en casa, ¿qué razón tenías para no temer a una desconocida como yo? Rin era ingenua. Eso no significaba que lo fuera. Desde el principio, nunca confió en ese chico llamado Shirou. Porque, pensándolo bien, a altas horas de la noche y con los adultos ausentes, ¿qué pensaría un niño normal al ver una figura cubierta de sangre? Olvídese de abrir la puerta para ayudarlos a entrar. Lo normal sería que se asustaran hasta las lágrimas o que huyeran.
Quienes tuvieran una buena fortaleza mental llamarían a la policía. ¿Cómo podía estar tan tranquilo y sereno, no solo proporcionando comida y bebida, sino sin siquiera informar a su familia? Y el chico pelirrojo se tensó de inmediato, incapaz de hablar. Podía sentir que el cuchillo en su cuello era real, más afilado que un cuchillo de cocina. Para entonces, las heridas externas de la señorita Ilya ya habían sanado casi por completo, pero muchas aún eran claramente visibles. Que él le abriera la puerta y la recibiera era, obviamente, un comportamiento inexplicable. Él había pensado que a ella tampoco le importaba eso. Después de todo, se habían llevado bastante bien estos últimos días. Nunca esperó que no fuera que ella no lo supiera, sino que no se hubiera molestado en hablar con él sobre el tema antes. Porque, sentí que Medea Nechan era una buena persona. Mamá y papá dijeron que hay que ayudar a la gente buena que necesita ayuda. Cuando abrió la puerta, su mente se bloqueó. No sabía en qué estaba pensando. Instintivamente, con miedo y preocupación, ayudó a Rin a llevar a Medea Nechan de vuelta a la habitación, y luego escuchó las incoherentes explicaciones de Rin, que aún estaba consciente. Quizás, asustado y con la mente en blanco, se convenció a sí mismo con sus explicaciones. Así que esa noche no llamó a la policía. Al día siguiente, cuando recobró la conciencia con temor y descubrió que muchas de sus heridas habían sanado, pensó que las lesiones que había visto eran alucinaciones producto de sus pensamientos excesivos. Se convenció de que las dos hermanas simplemente se habían escapado de casa jugando a un juego de rol, y a partir de ahí todo siguió su curso. Pero ahora parecía que esas dos extrañas hermanas, especialmente la de cabello blanco, no eran como las había imaginado. Su aura, inexplicablemente, lo hacía temblar. ¿Una buena persona? ¿Solo porque crees que soy una buena persona? ¿Eres tonto? ¿Solo porque crees que alguien es bueno, lo dejas vivir a costa tuya y lo invitas a tu casa? En la escuela, los profesores nos enseñan lo mismo. Jeje tilde, así que ahora crees que parezco una buena persona. Podría cortarte la garganta cuando quisiera, ¿sabes? Sí. En mi opinión, Medea Nechan es una buena persona, como una buena hermana mayor. Punto punto punto. Las palabras del chico pelirrojo, llenas de miedo, temblorosas pero sinceras, hicieron que la señorita Ilya guardara silencio durante varios segundos. Tal vez, solo los niños de este mundo serían tan ingenuos y tontos. La daga de plata salió del cuello de Shiroi, ante sus ojos desorbitados, se transformó en un delicado ejemplar de mariposa, que se posó sobre su hombro a modo de adorno. No le gustaba deber favores, ni siquiera a tontos, cuando no eran enemigos. ¿Esto es magia? Nechan, ¿de verdad eres una chica mágica? ¿Eh? ¿Todo lo que dijo Rin Nechan era cierto? No lo soy. No le hagas caso a sus tonterías y no le digas que te di nada. Aléjate de ella. Pellizcando la mejilla del chico pelirrojo, que estaba completamente atónito. Basándose en un reconocimiento previo de la zona, tras haber determinado aproximadamente el destino de la atronadora energía mágica y preparándose para partir, la señorita Ilya le dio una última advertencia. Que se mantuviera alejado de las criaturas llamadas magos. Considérelo como pago por las comidas y el alojamiento de estos últimos días. Finalmente, cogió 2 bolas de arroz y las despidió con un gesto de desdén, mostrando cierta impaciencia. Recuerda. La próxima vez, no le abras la puerta a ningún desconocido. Y no soy una chica mágica. Tampoco me llames Nechan. No tengo un hermanito tan tonto como tú, Shirou. Comentario 0 comentarios. Votar.